Capítulo 881. Como la opinión pública era cada vez más hostil hacia Prusia y Alemania, estallaron protestas y manifestaciones civiles masivas. Desde París hasta Roma, cualquier ciudad francesa con más de 50.000 habitantes experimentó actividades de protesta. Se oían sin cesar consignas de todo tipo. Contra la especulación con el carbón, contra el paro, contra demandas de mayores salarios y mejores tratos, contra demandas para que el gobierno liberalice aún más el derecho al voto, y así sucesivamente, con grupos sociales, relevantes o no, todos dando un paso al frente. Por un momento, toda Europa escuchó las voces del pueblo francés, aunque estas voces eran un tanto caóticas y confusas de comprender. En el Palacio de Versalles, al oír los gritos desgarradores de la gente que estaba afuera, Napoleón IV se enfureció. ¿Opinión pública? En aquellos tiempos sin Internet, si nadie movía los hilos y se dependía de la difusión natural de las noticias, podían pasar entre 3 y 5 meses para que llegaran a todo el país, y mucho menos provocar protestas simultáneas en todas las ciudades importantes. Que la policía investigue y vea quién está detrás de esta travesura. A ningún emperador le gusta que lo manipulen, y Napoleón IV no fue la excepción. Incluso si se trataba de implementar la estrategia de Europa Central, debía ser bajo su dirección, no impuesta por otros. El ministro de Policía, Adonis, respondió nervioso. Su Majestad, esta vez hay un gran número de personas involucradas, incluidos capitalistas, estudiantes, nobleza, personal militar y funcionarios del gobierno. Según la información de inteligencia en poder de la policía, la acción fue tomada primero por el sector comercial interno, después de lo cual se extendió rápidamente. En cuanto a quién fue el cerebro detrás del crimen, la policía no tenía idea, pero esa información superficial aún podía rastrearse. Adonis tenía una mente política aguda y, desde el estallido de la opinión pública, había estado considerando contramedidas, que ahora estaban fácilmente a mano. No hay rendición de cuentas por lo que hacen las masas. Esta es la mayor característica de Francia. Ni siquiera los participantes de la última revolución, Napoleón IV, pudieron ajustar cuentas con todos, y mucho menos ahora. Saber que el sector comercial estaba detrás era inútil. Sin poder identificar a los culpables iniciales, Napoleón IV no tenía a nadie a quien exigir cuentas. Napoleón IV golpeó la mesa con fuerza y dijo con saña: «Malditos grupos financieros, no crean que pueden salirse con la suya». Como el sector comercial estaba a cargo, naturalmente los grupos financieros tuvieron que hacer su parte. Culparlos a ellos no fue un error. De hecho, la relación entre la familia Bonaparte y el grupo financiero francés nunca había sido buena y los conflictos por intereses no eran raros. Especialmente durante la Revolución de París, la acción de los grupos financieros de avivar las llamas y saquear en medio del caos intensificó aún más sus conflictos. Aunque Napoleón IV había cedido y transigido, el resentimiento en su corazón había crecido. Para contener la expansión de los grupos financieros, Napoleón IV no escatimó esfuerzos. Desde una perspectiva de desarrollo, este era un resultado inevitable. Con el poder del grupo financiero en constante expansión y el pastel de Francia sin crecer, las fuerzas emergentes estaban destinadas a chocar con los grupos de interés establecidos. La familia Bonaparte pudo restaurar el poder con el apoyo de las clases campesinas y nobles, y Napoleón IV tuvo que representar los intereses de estas dos clases. El grupo financiero francés poseía fuertes finanzas e influencia, pero política y militarmente era débil en comparación con la nobleza, que tenía poder político y claramente no era su rival. Si querían seguir creciendo, solo podían encontrar la manera de hacer el pastel más grande. Promover la estrategia de Europa Central fue la mejor manera de no solo resolver las deficiencias en el desarrollo comercial interno, sino también promover el desarrollo de la economía capitalista y empoderar aún más a los grupos financieros. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Charles, le recordó: «Su Majestad, podemos tomarnos nuestro tiempo para investigar al cerebro detrás de escena». Últimamente, los países europeos han estado preguntando constantemente sobre nuestra estrategia en Europa Central, y la agitación interna ha alertado a todas las partes. La semana pasada, el gobierno belga decidió ampliar otra fuerza de reserva. Una vez completado el plan, la fuerza militar total de Bélgica alcanzará los 154.000 hombres.
La Federación Alemana también celebró una conferencia subestatal, donde Jorge I propuso emular a Austria implementando un sistema de servicio de reserva universal y entrenar a otro 1,5 millones de reservistas. Además, con la fuerza principal existente sin cambios, planearon agregar 300.000 reservistas al ejército permanente. Ahora están ocupados discutiendo la distribución de tropas entre cada subestado. Si el plan alemán se completa, su ejército permanente superará los 500.000. Con una movilización extrema, las fuerzas combinadas de Prusia y Alemania superarán los 2 millones. Sin duda, Prusia y Alemania estaban asustadas por los disturbios internos de Francia y hacían todos los esfuerzos posibles para ampliar sus armamentos. Si ambos países completaran sus planes y armaran a todos sus ciudadanos jóvenes y sanos, sería objeto de debate si la estrategia francesa para Europa Central aún podría implementarse. Quieren romper abiertamente el acuerdo de armas. ¿No temen las sanciones internacionales? Apenas terminó de hablar, Napoleón IV se dio cuenta de su error. Con la guerra en el horizonte, ¿a quién le importarían tales preocupaciones? Dada la actitud cautelosa de Europa hacia Francia, lo más probable es que hicieran la vista gorda ante las acciones armamentísticas de Prusia y Alemania, e incluso podrían recibirlas con agrado. Este flagrante favoritismo era extremadamente hostil hacia Francia. Tras una pausa, Napoleón IV continuó lentamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe encontrar una manera de interrumpir las acciones armamentísticas de Prusia y Alemania, prometiendo garantías de seguridad si es necesario. Independientemente de si se implementaba la estrategia de Europa Central, el gobierno francés tenía que frustrar los planes de armamento de Prusia y Alemania, o de lo contrario Francia no amenazaría a los demás, sino que sería amenazada. No había otra opción, pues tenían numerosos enemigos. ¿Qué pasaría si un día Austria convenciera a Prusia y Alemania, y luego involucrara a Suiza y España para sitiar a Francia? ¿Qué pasaría entonces? No es imposible, pues ha habido guerras antifrancesas en la historia. Es igual de probable que ocurra ahora, después de que todos esos países vecinos hayan sido aniquilados por ellas, con conflictos de intereses y bases para la enemistad. Karel Kadelyk respondió con una sonrisa irónica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha tomado medidas, pero Prusia y Alemania simplemente no confían en nosotros. Además, como los austríacos estaban causando problemas, Francia incluso envió una carta abierta a los gobiernos de Prusia y Alemania ayer por la mañana, elogiando altamente sus esfuerzos por mantener la estabilidad europea. Causar el caos era lo que mejor sabía hacer Francia. Animar a Prusia y Alemania a expandir sus fuerzas armadas benefició a Austria en todos los sentidos y no la perjudicó en ninguno. Si estallara una guerra en Europa, Prusia y Alemania, que soportarían el peso de la situación, serían los escudos naturales de Austria, les gustara o no, bloqueando el avance francés hacia el este. Si no estallase ahora una guerra europea, Austria tendría más tiempo para cultivar sus tierras. Al fin y al cabo, ya tenían bastantes recursos, y una vez desarrollado Oriente Próximo, podrían aplastar a sus enemigos simplemente con su amplio poder nacional. El ministro del Ejército, Łuskinia Afiz, dijo: si no podemos disuadir a Prusia y Alemania de la idea de la expansión militar, tendremos que iniciar nuestra estrategia en Europa Central con anticipación. De lo contrario, si les permitimos completar su plan de militarización, perderemos la iniciativa y la implementación de la estrategia de Europa Central será entonces difícil. El primer ministro Terence Burkin negó con la cabeza. El quid de la cuestión no son Prusia ni Alemania. Sus planes de expansión pueden parecer formidables, pero en realidad son imposibles de completar. El plan de expansión de Bélgica, teóricamente, es factible, pero ¿pueden permitirse un ejército tan grande? Por no hablar de la Federación Alemana, con sus numerosos subestados. No todos tienen conflictos de intereses con nosotros. Si estallara una guerra, simplemente coordinar los ejércitos de los distintos subestados sería un problema importante. Tengan presente que, para los gobernantes de los subestados, el gobierno central de Hannover también es un enemigo. Nadie está dispuesto a entregar fácilmente sus tropas. Lo verdaderamente problemático es Austria. Una vez implementada la estrategia de Europa Central, las posibilidades de intervención de Austria superan el 90%. Viendo la actual situación internacional, creo que si queremos implementar la estrategia de Europa Central, debemos asestar un duro golpe a Austria y hacer que no pueda interferir en nuestras acciones.
Si Francia invadiera Prusia y Alemania, la participación de Austria en la guerra sería casi segura. Sin embargo, si estallara una guerra entre Francia y Austria, es probable que Prusia y Alemania permanezcan neutrales. No se trata de miopía. Si ayudan a Austria a derrotar a los franceses, la unificación de la región alemana se convierte en algo inevitable, lo que deja al emperador Jorge I en una situación embarazosa. Una acción tan autolesiva y beneficiosa para otros no es algo que Jorge I haría. Si el gobierno central toma la iniciativa, los subestados inferiores estarán tranquilos. Ser pro-Austria está motivado por el interés propio, no es lo mismo que estar dispuesto a morir por Austria. Sin la Federación Alemana, es aún menos probable que Bélgica intervenga. Incluso con tratados secretos, es imposible. El Reino de Bélgica tiene un poder limitado y simplemente no puede provocar problemas. El ministro del Ejército, Lusquinia Afiz, objetó. Primer ministro, ese es el estado más ideal, pero carece de toda viabilidad en la realidad. La relación que mantenemos con Austria desde hace tantos años no se debe a lazos amistosos entre ambas naciones, ni a que los conflictos de intereses sean menores, sino a que ninguno puede hacer nada respecto del otro. Esto lo determina la geografía. Los Alpes son una frontera natural. Incluso si pudiéramos derrotar a los austríacos, nos detendríamos en el Véneto. Austria no es un país pequeño. Perder Lombardía y Venecia no le afectaría demasiado. El gobierno de Viena no admitiría simplemente la derrota, y entonces tendríamos que hacer frente a un flujo continuo de tropas austriacas, 1 millón, 2 millones, 3 millones, prolongando la lucha con nosotros indefinidamente. Si solo estuviéramos presentes Austria, aún tendríamos la confianza de lograr la victoria final. Pero el problema es que hay otros países en el continente europeo, como España, la Federación Alemana, Bélgica, Suiza, etc., que potencialmente podrían inclinarse hacia Austria en el momento crucial. Especialmente Gran Bretaña y Rusia. A pesar de sus intensos conflictos, el terreno en Afganistán limita su intervención, que no representa su mejor esfuerzo. A menos que podamos garantizar que tanto Gran Bretaña como Rusia sufran grandes pérdidas y prolonguen la guerra en la región afgana hasta que ambas naciones queden gravemente debilitadas, existe la posibilidad de evitar la interferencia de Gran Bretaña y Rusia. El ejemplo clásico de la guerra prusiano-rusa ha dejado claro al mundo europeo que no se debe iniciar a la ligera una guerra con un país importante, especialmente con uno que tiene una gran población. A falta de una rápida solución, una guerra entre dos grandes países es una batalla suicida, en la que el perdedor seguramente quedará devastado, pero el ganador sufrirá igualmente graves pérdidas. Desde un punto de vista puramente militar, si Francia y Austria entrarán en guerra, lo mejor sería luchar en la región de Europa Central, y el vencedor marcharía desde Bélgica a través de ella. Si lucharan en el área italiana, como mucho obtendrían una victoria parcial. Ambos bandos están protegidos por los Alpes y no pueden penetrar en los territorios centrales de ambos países. Ante la mirada expectante de Napoleón IV, Karl Charles meneó la cabeza. Si estalla la guerra con Austria, antes de que se decida un vencedor, el Ministerio de Asuntos Exteriores aún tiene cierta confianza en mantener la neutralidad de los países europeos. Pero una vez que ganemos la ventaja en el campo de batalla, los países europeos inevitablemente se involucrarán y la mayoría se opondrá a nosotros. Ni siquiera nuestro aliado, los británicos, será la excepción. Para el gobierno británico, nada que altere el equilibrio de Europa está permitido. No había otra manera. El histórico imperio francés era simplemente demasiado poderoso, tanto que no tenía amigos. Todos los países europeos han estado extremadamente vigilantes contra la dinastía Bonaparte, e incluso después de la Revolución de París, con grandes pérdidas para Francia, esta percepción no ha cambiado. Capítulo 882. Una vez que la gente común empezó a armar alboroto, todo el mundo supo lo que los franceses querían hacer. Los Países Bajos comenzaron a prepararse para la guerra, y sus vecinos tampoco se quedaron de brazos cruzados. Suiza convocó a 50.000 milicianos para 6 meses de entrenamiento militar. España amplió 5 divisiones de infantería y anunció públicamente que su misión sería reprimir las rebeliones coloniales. El gobierno austríaco anunció que los militares retirados de este año prolongaron su servicio medio año más y realizaron ejercicios anti-invasión en todo el país. Aunque no se dijo explícitamente, todos sabían que esto iba dirigido contra los franceses.
La situación en el continente europeo se volvió repentinamente tensa, y el gobierno francés, en el centro de la controversia, se sintió incómodo. ¿Explicaciones? Cuanto más intentaban aclarar, más turbio se volvía el asunto. Aunque todos sabían que los franceses probablemente tenían como objetivo los Países Bajos, seguían vigilantes, temiendo que los franceses los sorprendieran con un ataque sorpresa. Influenciado por la tensa situación europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria se convirtió en un hervidero de actividad. Diversas naciones europeas manifestaron sus posturas, con la esperanza de que Austria pudiera frenar las ambiciones de Francia. Ante la jerga diplomática habitual, Franz siempre se mostró indiferente. Ojeando los mensajes, frunció el ceño y preguntó: ¿hay algo importante? Este tipo de apoyo moral sin sentido solo sirve para engañar a los niños. Para nosotros, no tiene ningún sentido. No se mencionó ningún apoyo específico. Todos estaban a favor de que Austria se opusiera a los franceses. Preferirían una feroz destrucción mutua con los franceses, dejando a todos los demás tranquilos después. Las notas diplomáticas, naturalmente, no incluían esta última parte, pero Franz también era capaz de leer entre líneas y, poniéndose en el lugar de otras naciones europeas, haría lo mismo. Un apoyo insignificante es mejor que ninguno. Al menos demuestra que Austria no es impopular ni está aislada. Cuando fuera necesario, podría utilizarse para levantar la moral y dar legitimidad a su causa, obteniendo una ventaja en la opinión pública. Ministro de Asuntos Exteriores, Weissenberg. Así es. El Ducado de Baden invitó a nuestras tropas a estacionarse allí para una defensa conjunta contra la invasión del ejército francés. Bélgica propuso un ejercicio militar entre los tres países para disuadir las ambiciones francesas. Históricamente, invitar a tropas extranjeras a establecerse en un país siempre ha sido una medida plagada de inmenso riesgo político. La decisión de Baden de eludir al gobierno central para invitar a las tropas austriacas sorprendió un poco a Franz. Sin embargo, considerando la compleja relación entre ambos países, no le pareció tan extraño. Aunque el Sacro Imperio Romano Germánico se había derrumbado hacía décadas, su reputación no había caído, especialmente después del ascenso del nacionalismo, que se había convertido en la base legal de la ideología de la Gran Alemania. Normalmente, los nacionalistas que se oponen a las tropas extranjeras serían la principal oposición. Sin embargo, para los nacionalistas de Baden, Austria, como miembro del pueblo alemán, era uno de los suyos. Sin peligro interno, el gobierno federal alemán no tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de Baden. Si el gobierno central no estaba conforme, podía simplemente enviar tropas a proteger la frontera. El Parlamento Imperial seguía en sesión, y los subestados se disputaban la distribución de las fuerzas militares. Como parte del gobierno central, Hannover ya se encontraba bajo presión para defender la región de Renania, por no hablar del envío de refuerzos a Baden, lo cual resultaría excesivamente oneroso. Además de estos factores, la razón más crucial por la que el gobierno de Baden se atrevió a invitar a las tropas austriacas fueron los lazos de parentesco entre los dos países. A quien Austria se tragara, no podría darle la espalda a sus parientes y tragarse a Baden. De lo contrario, la dinastía de los Habsburgo ya no podría mezclarse en los círculos de la nobleza. Tras pensarlo un momento, Franz negó con la cabeza. Ninguna de estas propuestas es práctica. Estacionar tropas en Baden en este momento no solo provocaría a los franceses, sino que también empeoraría nuestras relaciones con la Federación Alemana. Una vez que los franceses avancen hacia el este, la Federación Alemana será su mejor escudo. Lo que debemos hacer ahora es animarlos a plantar cara a los franceses, no a asumir la presión francesa por ellos. El plan de ejercicios belga es aún menos fiable. Demasiadas tropas participantes serían costosas y, dado que los franceses aún no han atacado y carecen del coraje para buscar la solución al problema por sí solos, si hay muy pocas tropas participantes, esto no disuadirá a los franceses ni podría siquiera inspirar ambiciones. Quizás el gobierno francés tomaría la iniciativa y eliminaría directamente a las tropas que participan en el ejercicio. Sin duda, eran excusas. La verdadera razón era simple. Franz no estaba dispuesto a ser el peón sacrificatorio al frente de la resistencia contra los franceses. La naturaleza humana es frágil y, a pesar de las grandes declaraciones de todos ahora, si derrotaran a los franceses, Austria se convertiría en el próximo objetivo de defensa. En lugar de ser ingratos, es mejor esperar en casa y observar cómo evoluciona la situación.
Sería muy diferente ofrecer ayuda solo después de que los Países Bajos hubieran sido brutalmente atacados por los franceses. El primer ministro Karl expresó su preocupación. La situación en Francia está cambiando tan repentinamente que resulta un tanto incomprensible y siempre tengo la sensación de que alguien está manipulando entre bastidores. Guiados por la opinión pública y heridos en su orgullo, los franceses abogan por medidas duras contra los países del este, lo cual tiene cierto sentido. ¿Pero por qué se suman los italianos a la conmoción? No creo que tengan un sentido de pertenencia tan fuerte hacia el gobierno francés. No han pasado ni 20 años desde que Francia anexó Italia. La generación anterior sigue viva, y la generación más joven creció en esa época tan especial, lo que convierte en broma hablar de pertenencia. La familia Bonaparte puede tener su origen en Italia, pero sus raíces son demasiado superficiales y apenas tienen poder en el ámbito italiano. Aparte de la influencia que les dejó la era napoleónica, prácticamente no tenían nada. Convertir la influencia en poder es imposible sin colaboración. Los capitalistas italianos que originalmente apoyaron al gobierno francés habían sido derrotados en la competencia con el capital francés y habían sido empujados a la oposición. De no ser por el asombro ante el poderío francés, la región italiana ya estaría sumida en el caos. Como mínimo, las familias reales de los estados títeres querrían retomar el poder. El ministro de Asuntos Exteriores, Weisenberg, explicó: la cuestión con el área italiana ha sido aclarada por la embajada en Roma. Detrás de esto se esconden las sombras de la organización independiente italiana. Están involucradas para provocar una guerra europea, creando una oportunidad para la independencia del área italiana. Si analizamos las fuentes de financiación de la actividad, la pista apunta directamente a los británicos. Considerando la situación internacional actual, el gobierno británico tiene motivos para provocar una guerra en el continente europeo. Los fondos para las actividades son los más fáciles de rastrear. La Organización de la Independencia Italiana cuenta con dos importantes patrocinadores financieros. Dado que el gobierno austríaco no contribuyó, debió ser el gobierno británico el que pagó los gastos. Otros países podrían tener el deseo, pero no el coraje. Si la noticia se filtra, la responsabilidad de desencadenar una guerra europea es una carga que podría aplastar a alguien. El ministro de Finanzas, Mark Leo von Joseph, dijo: la verdad ya no importa, lo crucial es si aún se puede evitar la guerra. Si es posible, deberíamos posponerlo otros 10 años, o incluso 5. Para entonces, podríamos aniquilar a los franceses de un plumazo. Resolver el problema francés de una vez por todas sería ideal. El hecho de que las guerras antifrancesas no lograran resolver realmente el problema de Francia demuestra muchos problemas. En el continente europeo, es fácil derrotar a un país, pero difícil erradicarlo por completo. Dejando de lado el precio que se paga en el campo de batalla, la clave es la intervención internacional. Una gran nación europea como Francia, si no se erradica de una vez, se convertiría en una fuente inagotable de problemas futuros. Austria no tiene la fuerza para ignorar la interferencia de otras naciones europeas, lo que significa que después de luchar contra los franceses, tendríamos un enemigo mortal al oeste. De lo contrario, durante la Revolución de París, Austria ya habría derrotado a los franceses. No habría sido necesario esperar hasta ahora. Weisenberg meneó la cabeza y dijo: me temo que tendremos que preguntarles a los franceses sobre eso. Si quieren implementar su estrategia centroeuropea, esta guerra no se puede evitar. Dada la situación actual, debemos prepararnos para lo peor. Es poco probable que la mera disuasión frene las ambiciones de los franceses. El plan de desarrollo de Austria para el Oriente Próximo comenzaba a revelarse, aunque no era muy percibido por la gente común, pero tampoco podía escapar a la atención de los astutos políticos. El gobierno zarista se sintió atraído hacia Asia Central, en parte porque quería recuperarla y borrar su deshonra anterior. Y en parte porque se sintió acorralado. Ver cómo Austria, su vecino, se hacía cada vez más fuerte mientras el imperio ruso declinaba haría que cualquiera se sintiera presionado. Si no hubiera otras opciones, Rusia y Austria definitivamente se separarían y eventualmente se convertirían en oposición debido a conflictos estratégicos. Entonces, los británicos aparecieron justo en el momento oportuno. El gobierno zarista, que inicialmente planeaba detenerse tras recuperar Asia Central, no pudo resistir la tentación de la India y se apresuró a intervenir al ver la ineficacia del ejército británico.
Estratégicamente hablando, la decisión del gobierno zarista no fue errónea. Combatir a los británicos en tierra sería sin duda una apuesta más segura que enfrentarse a Austria. Las ganancias de derrotarlos también serían mayores que las de derrotar a Austria. De todos modos, una vez que India fuera absorbida, Rusia ya no tendría que temer a Austria, ya que habría compensado sus debilidades. Con los rusos tomando la iniciativa y los británicos obligados a responder, las únicas grandes naciones que tuvieron tiempo libre fueron Francia y Austria. Tras el estallido de la crisis de capacidad de producción, con apenas un poco de instigación por parte de los británicos, los grupos de interés y los arribistas franceses, muy afectados, comenzaron a inquietarse. El asunto quedó claro, y los políticos ya no podían fingir ser avestruces. Sin completar la estrategia centroeuropea, Francia siempre estaría en desventaja en la futura competencia internacional. Franz, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, afirmó lentamente. Ya no tiene sentido seguir esperando. En esta etapa, el gobierno francés no tiene otra opción. A menos que el gobierno francés esté lleno de gente sin la menor ambición, que solo quiera sobrevivir hasta la muerte, de lo contrario, la guerra será inevitable, tarde o temprano. A partir de ahora, el país entrará en estado de alerta de tercer nivel. Todas las fábricas militares deben operar a plena capacidad desde ahora. Los gobiernos locales deben registrar a los oficiales militares retirados y garantizar que, en caso de estallido de una guerra, puedan reclutar a 500.000 reservistas en una semana. Ordene a los gobernadores de Oriente Medio y África Oriental que estén en el más alto nivel de preparación para la guerra. Si los franceses invaden Europa Central, ocupen el canal de Suez y Egipto inmediatamente. Informar a los gobiernos de los subestados que se convocará una reunión del Parlamento Imperial el día 11 del próximo mes para discutir la resistencia a la invasión francesa. No importaba dónde atacaran los franceses, Francia estaba decidido a poner su mira en el canal de Suez. En cuanto a otras regiones de África, no eran puntos estratégicos y estaban separadas por grandes desiertos. Franz no estaba interesado en ellas por el momento. Para el gobierno de Viena, la inminente guerra era al mismo tiempo una catástrofe y una oportunidad. Antes de esto, el gobierno de Viena solo se había asegurado el derecho a emitir moneda y recaudar aranceles. El mando militar pertenecía al emperador, y el gobierno central no tenía autoridad para interferir. El sistema judicial, aunque unificado, se situó al margen de la influencia gubernamental para garantizar su imparcialidad. Incluidos los tribunales y las agencias anticorrupción, estos departamentos solo respondían ante el emperador. En este contexto, el gobierno central naturalmente no tenía poder sobre los gobiernos subestatales altamente autónomos. Aparte de ejercer influencia por medios económicos, el gobierno de Viena nunca había emitido órdenes administrativas formales al gobierno de los subestados. En teoría, si un gobierno subestatal provocara una gran ira pública, el gobierno central podría intervenir. Lamentablemente, tras haber cosechado los beneficios de la expansión, la economía de Austria ha tenido un buen desempeño en los últimos años y la reputación de los gobiernos subestatales ha sido favorable. Por lo tanto, el gobierno central no ha tenido oportunidad de intervenir. Pero ahora las cosas son diferentes. Una vez que estalle la guerra, los gobiernos subestatales ya no podrán rechazar la unificación del gobierno central, especialmente aquellos situados en primera línea, quienes no pueden soportar la presión sin el apoyo del gobierno central. En cuanto a cómo proceder, es un asunto entre el gabinete y los gobiernos subestatales. Las luchas de poder siempre se libran, nunca se entregan mientras uno se queda de brazos cruzados. Capítulo 883. Los vecinos también comenzaron a prepararse para la guerra, y el gobierno francés, naturalmente, no tuvo otra opción. En ese momento, incluso si no iniciaban una guerra, el gobierno francés solo podía seguir el ejemplo y prepararse para una. Después de todo, Napoleón IV no creía en la supuesta amistad de buena vecindad. Dadas las relaciones de Francia con los países vecinos, en cuanto se producía un desequilibrio de poder, alguien atacaba en cuestión de minutos. En esta era en la que prevalece el más apto, la debilidad es el mayor pecado y, además, todo el mundo ya tiene quejas, ¿no es así? Desde la antigüedad, la expansión militar se ha considerado un preludio de la guerra. Las acciones del gobierno francés volvieron a exacerbar el pánico general, y durante un tiempo, el continente europeo fue un lugar donde se avecinaba una tormenta. Londres.
El ministro de Asuntos Exteriores británico, George, dijo, señalando el mapa de Europa en la pared. El plan ha ido bien en general, aunque no incitamos a Austria a enviar tropas para unificar la región alemana, los franceses mordieron el anzuelo. Bajo la influencia de la tensa situación, el gobierno de París ya ha comenzado a ampliar significativamente su ejército, dando un paso sin vuelta atrás. El único inconveniente es que han intervenido demasiadas naciones y la diplomacia francesa es una basura total, al no haber conseguido encontrar un solo aliado y ni siquiera retener a los españoles. Dada la situación actual, si no intervenimos para ayudar, es muy probable que Austria forme una alianza antifrancesa después de que estalle la guerra, involucrando a Bélgica, Alemania, Suiza, España y otros países para atacar juntos a los franceses. Expandir las fuerzas armadas y prepararse para la guerra no es tarea fácil, especialmente en tiempos de tensión. Una vez que el gobierno expande sus fuerzas armadas, advierte al mundo exterior la posibilidad de una guerra. Los capitalistas aumentarían sus inversiones en sectores relacionados con lo militar, mientras que las empresas militares existentes ampliarían su capacidad de producción en el menor tiempo posible. Francia acababa de sufrir un exceso de capacidad y un aumento del desempleo, y con la guerra en camino, las empresas se revitalizaron con toda su fuerza y los trabajadores encontraron empleo nuevamente. Los capitalistas, que habían invertido oro y plata reales, no estarían de acuerdo en detenerse sin ver resultados. De modo similar, era poco probable que los trabajadores reempleados estuvieran de acuerdo. Impulsado por intereses, la guerra era inevitable tarde o temprano. Lo único que el gobierno francés podía decidir era contra quién luchar y por dónde empezar. El primer ministro Gladstone asintió. El hecho de que Francia no tuviera aliados era la base para una alianza entre Inglaterra y Francia. Aún así, una situación como esta, que desencadena la vigilancia de todos los vecinos a la vez, fue algo inesperado. Recuerdo que el gobierno español cuenta con el apoyo de Francia y su relación es excelente desde hace años. Probablemente no se pondrían del lado de Austria, ¿verdad? Tras la revolución en España, la familia real borbónica huyó a Francia. Napoleón III llegó a un acuerdo con la dinastía borbónica, ofreciendo apoyo a Alfonso XII para acceder al trono a cambio de que los Borbones no le causaran problemas. Después de que Alfonso XII ascendiera al trono, las relaciones franco-españolas mejoraron rápidamente y el mundo exterior siempre sospechó que podría haber una alianza franco-española detrás de escena. A menos que exista un conflicto de intereses significativo, la probabilidad de una ruptura entre los dos países es minúscula. George explicó. Las relaciones franco-españolas han sido amistosas durante algún tiempo, pero las contradicciones entre los dos países son más sustanciales. Especialmente después de la muerte de Alfonso XII, la archiduquesa austríaca María Cristina, actuando como regente, provocó un cambio fundamental en la política exterior de España, pasando de pro-Francia a pro-Austria. La relación actual entre Francia y España es apenas mantenible en la superficie y está lejos de ser una alianza. La semana pasada, Austria otorgó al gobierno español un préstamo sin intereses de 20 millones de escudos divinos. Tras recibir este préstamo, el gobierno español anunció inmediatamente la expansión de 5 divisiones de infantería. No se trata solo de España. En el último mes, Austria ha concedido préstamos de importes diversos a Bélgica, la Federación Alemana y Suiza. En este frente, el gobierno francés ha reaccionado con mucha lentitud. Tras los acontecimientos, tampoco tomó las medidas adecuadas para convencer a las naciones, sino que envió personal para advertirlas y amenazarlas. Como buenos vecinos, Francia y España nunca han estado exentos de conflictos y, en este sentido, la dinastía de los Habsburgo también ha hecho una importante contribución. Pero eso ocurrió hace cientos de años, y ya no es una cuestión de odio. Lo que permanece fresco en la memoria de los españoles son las guerras antifrancesas. Si los británicos conquistaron el mito de la Armada Invencible y derribaron a España de su posición de dominio marítimo, entonces fue Napoleón quien puso fin al imperio en el que el sol nunca se pone para España. Naciones como México, América Central, Perú, Colombia, Chile, Paraguay y más de una docena más, con millones de kilómetros cuadrados de tierra, obtuvieron su independencia gracias a las guerras antifrancesas. Decir que los españoles no guardaban rencor sería completamente imposible. Sin embargo, el poder de Francia era grande, el de España débil, y con una multitud de conflictos internos, no tuvieron más remedio que soportarlo.
Por muy reprimido que se mantuviera, con este rencor subyacente en las relaciones franco-españolas, la situación no podía mejorar. En vida de Alfonso XII, gracias a la gratitud debida por la restauración, la relación entre ambos países no era mala. Después de que María Cristina de Austria se convirtiera en regente, a falta de un monarca amigo de Francia, el sentimiento antifrancés surgió naturalmente dentro del país. El ministro de Finanzas, Georges Chills, dijo: solo desde este punto de vista, el enfoque del gobierno francés no es erróneo. Sus relaciones con sus vecinos ya son malas y, para atraer aliados, tienen que pagar un coste mayor. Las simples promesas de beneficios no serán creídas por nadie. Competir con Austria en recursos financieros no es donde pueden ganar. Su única ventaja es la renombrada reputación del ejército francés. Si no pueden atraer a estos países, más les vale intimidarlos. Al fin y al cabo, son todos oportunistas. Mientras Francia mantenga la fuerza suficiente, no se atreverán a hacer nada. Además, el gobierno francés está acostumbrado a ser contundente. Si de repente rebajara su estatus para alinearse con otros países, en realidad provocaría percepciones negativas. Es un punto válido. Forjar alianzas no es el fuerte de Francia. Competir con Austria en este aspecto no solo resulta agotador, sino que es improbable que tenga un efecto sustancial. La disuasión por la fuerza es más eficaz. El primer ministro Gladstone frunció el ceño. La situación de Francia era peor de lo previsto. La intimidación militar sin duda funciona, pero si Francia y Austria llegaban a un punto muerto en el campo de batalla, estos países podrían ser la gota que colmara el vaso. Francia es famoso por su generosidad hacia sus aliados, especialmente cuando se trata del compromiso de otros. Es verdaderamente irreprochable. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe encontrar la manera de mantener a los países neutrales. De lo contrario, si 5 unen sus fuerzas contra ellos, los franceses no tendrán ninguna oportunidad. Los franceses tienen confianza, fruto de décadas de propaganda constante. Los altos mandos del gobierno crecieron escuchando la idea de la invencibilidad del ejército francés, profundamente arraigada en su subconsciente. Las autoridades a menudo están cegadas, mientras que los externos ven la situación con claridad. Gladstone no confiaba tanto en la capacidad de combate del ejército francés. En su opinión, si bien el ejército francés podía ser el mejor del mundo, ser el mejor no significaba ser invencible. Incluso un gran número de hormigas puede matar a un elefante. Francia no tiene una victoria segura sobre Austria en un duelo individual. Al añadir varios adversarios más a la ecuación, la guerra se vuelve imposible de ganar. Gran Bretaña aspira a que tanto Francia como Austria se debiliten, no a que Austria se aproveche y ascienda al poder. Ahora no le queda más remedio que tomar partido. El ministro de Asuntos Exteriores, Georges, negó con la cabeza. Esto será difícil de lograr a menos que los franceses ataquen a Austria desde el área italiana. Tendríamos una forma de mantener a las naciones neutrales. De lo contrario, solo nos queda hacer que España permanezca neutral, y como mucho añadir a Suiza. Son un país neutral y, mientras los franceses no provoquen problemas, el Ministerio de Asuntos Exteriores confía en persuadir al gobierno suizo para que permanezca neutral. Es una situación sin solución cuando Francia y Austria se enfrentan por Bélgica y la Federación Alemana. Es imposible que los países de ambos lados se mantengan neutrales si Francia intenta anexar sus territorios. El primer ministro Gladstone asintió con impotencia. Inicialmente, ambos países B y D fueron apoyados como subordinados, pero ahora, por el bien de los intereses del imperio, deben ser abandonados. Al pensar en esto, el dolor de cabeza de Gladstone se intensificó. Ambos países B y D forman parte de la Casa de Gotha. Si los franceses son derrotados, que así sea. Pero si los franceses ganan la guerra, la pérdida de Gotha podría ser devastadora. Si se supiera que él orquestó este asunto, la propia reina Victoria podría haber tenido el coraje de decapitarlo. Ahora Gladstone ni siquiera se atrevía a visitar el palacio. Capítulo 884. Después de que Napoleón III anexara el reino de Cerdeña, Víctor Manuel II, que había huido a Londres, estableció el gobierno del exilio cerdeño con la ayuda de los británicos. Más tarde, cuando los franceses anexaron los territorios italianos restantes, Víctor Manuel II se convirtió, a regañadientes, en el líder necesario para el movimiento antifrancés en Italia. La razón era sencilla.
Los descalzos no temen a los que llevan zapatos, y Víctor Manuel II, que ya no tenía nada que perder, tuvo el coraje de luchar hasta la muerte con los franceses. En cambio, la situación era distinta para las demás familias reales subestatales. Aunque los franceses habían ocupado sus países, todavía ostentaban nominalmente las coronas y recibían una pensión anual. En ese contexto, todo el mundo estaba muy descontento, pero nadie tenía el coraje de enfrentarse abiertamente a los franceses, que se limitaban a realizar pequeños planes en secreto. Inicialmente, la Organización para la Independencia de Cerdeña contaba únicamente con el apoyo británico, y su estructura organizativa era generalmente estable. Más tarde, cuando se expandió y se convirtió en la Organización para la Independencia de Italia, la situación comenzó a cambiar. Austria también se convirtió en partidario de la organización independentista. Con otro financista muchas cosas se complicaron. En 1878, tras la muerte de Víctor Manuel II, su hijo de 9 años heredó el trono. Un niño tan pequeño, naturalmente, carecía de la capacidad para resolver conflictos internos. La organización de la independencia italiana solo existía de nombre y gradualmente se dividió en 4 grupos que representaban al Reino de Cerdeña, el Estado Papal, Nápoles y Toscana. Como resultado, el movimiento independentista italiano también cayó en un período de decadencia. Incluso cuando estalló la Revolución de París, su posterior levantamiento fue solo una efímera. Cuando un león lucha contra un conejo, sigue usando toda su fuerza. Ante la inminente guerra europea, Franz, naturalmente, buscó aliarse con cualquier fuerza posible. Aunque la organización de la independencia italiana era débil, tenía un fuerte atractivo entre los italianos. Imagínense que, durante un momento crítico de la guerra franco-austríaca, los soldados italianos en el ejército francés depusieran de repente las armas. Sería un espectáculo cómico. Sin duda, el más poderoso e influyente dentro de la organización de la independencia italiana fue la línea directa de la organización de la independencia de Cerdeña de Víctor Manuel III. A pesar de que el reino de Cerdeña fue anexado por los franceses y se colocó una corona adicional en la cabeza del emperador, Víctor Manuel III fue reconocido como el legítimo rey de Cerdeña por la nobleza europea. Por muy poderosa que fuese Francia, una corona obtenida ilegalmente no era reconocida por la nobleza europea. En este aspecto, Francisco también desempeñó un papel fundamental. La familia Habsburgo fue la primera en negar la legitimidad de la familia Bonaparte al trono de Cerdeña. En una finca rural de las afueras de Londres, un anciano y un joven pescaban. Era evidente que tenían la mente en otra parte. Incluso mientras los objetos flotantes en el agua eran constantemente jalados, no les prestaban atención. El enviado austríaco a Londres, Jonás. Su Majestad, el estallido de una guerra europea es inminente y su oportunidad de restauración ha llegado. El joven Víctor Manuel III sonrió débilmente. Eso es solo una posibilidad. Las potencias francesas siguen siendo formidables. La liberación de Italia del dominio francés sigue siendo muy difícil. A menos que su país pueda derrotar contundentemente a los franceses en el campo de batalla, confiar únicamente en la fuerza de la organización de la independencia es un suicidio. Esta fue la cuestión clave y el foco de la discordia. Jonás esperaba que la organización de la independencia italiana pudiera lanzar un levantamiento primero para sacudir la moral de las tropas francesas, aumentando las posibilidades de victoria del ejército austríaco en el campo de batalla. Víctor Manuel III, por su parte, esperaba que Austria derrotara primero a los franceses en el campo de batalla y que luego la organización de la independencia lanzara un levantamiento. Jonás meneó la cabeza, comprendiendo la cautela de Víctor Manuel III, ya que el rey de Cerdeña y Austria siempre habían tenido una relación tensa. Si expulsaran a los franceses solo para dar la bienvenida a los austríacos, sería como cambiar un tigre en la puerta principal por un lobo en la trasera. Su Majestad, nada es gratis en este mundo. Lograr la independencia nacional sin pagar un precio es imposible. Sé lo que te preocupa y comprendo tus sentimientos, pero debes saber que Austria nunca maltrata a sus aliados. Como hemos hecho la promesa de apoyar la independencia de su país, cumpliremos nuestro compromiso. Sin embargo, Austria también cree en el quid pro quo. El precio pagado determinará el botín obtenido. Si esperan hasta que la situación esté decidida antes de participar, ya no podremos garantizar la integridad territorial de su país. Esto era una amenaza rotunda.
Evidentemente, Jonás había decidido que Víctor Manuel III no colaboraría con los franceses y debía conseguir el apoyo de Austria para la restauración. El color de Víctor Manuel III cambió drásticamente. Era aún demasiado joven para mantener la compostura ante tales emociones. Excelencia, mantener la integridad territorial del área italiana es nuestra prioridad. Si no se puede lograr, no hay nada que discutir. El enviado Jonás recordó. Su Majestad, usted solo es el rey de Cerdeña y no tiene autoridad para hablar en nombre de los otros 3 subestados. De hecho, ya hemos llegado a un acuerdo entre los representantes de 3 naciones, y ahora estamos hablando del rey de Cerdeña con usted. En estos años, Italia es solo un nombre geográfico, reconocido internacionalmente como 4 subestados. La organización de la independencia italiana es solo una troupe improvisada, sin relevancia legal. Al oír esta respuesta, el rostro de Víctor Manuel III se ensombreció aún más. Como líder de la organización de la independencia italiana, había pensado que expulsar a los franceses lo convertiría en rey de Italia. Sin embargo, la realidad fue un duro golpe. Jonás le dijo claramente que eso era imposible. La organización de la independencia italiana no representaba mucho. Austria solo reconoció a Cerdeña, el estado papal, Nápoles y Toscana. Sin el reconocimiento de Austria, no se podía hablar de un rey italiano. Víctor Manuel III se mostró extremadamente reacio, pero carecía de la influencia necesaria para cambiar las tornas. No quería cooperar con Austria, pero muchos otros sí. No den por sentado que los miembros de la Organización de la Independencia están por encima de todo. Todos necesitan comer. Incluso como rey, vivir en el exilio en el extranjero le permite llevar un estilo de vida lujoso, pero sus seguidores por debajo de él son los que realmente sufren. Incluso los que eran ricos se han visto desgastados después de tantos años de lucha. Los de familias más pobres ya han comenzado a aceptar trabajo en Londres, luchando por sobrevivir con los magros subsidios que distribuye la Organización de la Independencia. Con el paso de los años, la otrora fogosa juventud fue desgastada por la vida, y la restauración fue su única oportunidad de cambiar las cosas. Ya sea para Italia o para el rey de Cerdeña, siempre que tengan los medios para establecer el poder, podrían convertirse instantáneamente en gobernantes altos y poderosos. Nadie soltaría esa gota que colmó el vaso. Cualquiera que se interpusiera en el camino era enemigo de todos, incluso Víctor Manuel III, el líder nominal, no fue la excepción. Tras una breve pausa para ordenar sus pensamientos, Víctor Manuel III dijo lentamente. Su excelencia el enviado, podemos encontrar formas de contener a los franceses, pero carecemos del poder para enfrentarnos directamente al ejército francés. Al ver su objetivo cumplido, Jonás respondió con una sonrisa. Su Majestad, tenga la seguridad de que Austria no traiciona a sus amigos. Una vez que estalla la guerra, solo hay que causar estragos en la logística francesa desde detrás de escena. No hay necesidad de participar directamente en el campo de batalla. Por ejemplo, difundir rumores para quebrantar la moral de las tropas francesas. Llamar a los italianos a no vender sus vidas por los franceses. Sabotear carreteras y puentes, organizar huelgas laborales. Para minimizar las pérdidas, también se puede fomentar la no cooperación no violenta entre la gente. Todo esto contará como contribuciones. Aliviado por la explicación de Jonás, Víctor Manuel III pudo respirar más tranquilo. Los eslóganes eran su fuerte, y la debilidad de la Organización de la Independencia residía en lo militar. Mientras no haya peleas con los franceses, aún podrían hacer algunos sabotajes detrás de escena. Tras una breve pausa, el enviado Jonás añadió. La contribución que hagan a esta guerra determinará los beneficios que recibirán después. Si sus contribuciones son lo suficientemente significativas, territorios, reparaciones de guerra, las recibirán. Esos territorios en disputa entre el antiguo rey de Cerdeña y Francia también podrían estar a su alcance. No se trataba de promesas vacías. Mientras ganaran la guerra, independientemente de su desempeño, los territorios en disputa quedarían marcados para el reino de Cerdeña. Austria no tenía ningún interés en anexarse a Francia. Después de la guerra, la enemistad entre Francia y Austria sin duda se profundizaría y podría permanecer sin resolver durante décadas. Para la estabilidad del frente occidental, el gobierno austríaco debía debilitar a Francia. Además de la posibilidad de la independencia italiana, la Francia continental seguía siendo muy estable, prácticamente indivisible. Incluso si se dividiera por la fuerza, probablemente se reunificaría en pocos años.
Franz no era de los que se embarcaban en esfuerzos inútiles. En tales circunstancias, aparte de cortejar a los países vecinos para una partición conjunta, no había muchas buenas opciones para el gobierno austríaco. Además, lo que se estaba dividiendo no era solo la tierra, sino también el odio que la acompaña. Si les arrebataban territorio a los franceses, tendrían que prepararse para una encarnizada lucha con Francia. Aparte de aferrarse a la influencia de Austria, simplemente no había alternativas. Sin dudarlo, Víctor Manuel III respondió con resolución. Tenga la seguridad, Excelencia el enviado, de que haremos todo lo posible para causarles problemas a los franceses. Las condiciones eran en verdad muy generosas, mucho mejores de lo que Víctor Manuel III había anticipado, y Austria no tenía planes para los territorios del Reino de Cerdeña. El único pesar fue que Austria se opuso a su unificación del área italiana, pero para Víctor Manuel III, esto no fue un problema importante. Habiendo comenzado su vida en el exilio, Víctor Manuel III también había conocido dificultades y, a pesar de su juventud, no era ingenuo. Capítulo 885. Berna, afectada por la tensión de la situación europea, Suiza, país neutral, también tuvo sus dificultades. Contrariamente a lo que generaciones posteriores de guerreros del teclado podrían pensar, Suiza, el techo de Europa, tenía de hecho una ubicación estratégica importante. Por el contrario, Suiza, que se encuentra en el corazón de Europa Occidental, linda con Austria al este, con Italia al sur, limita con Francia al oeste y está conectada con Baden y Württemberg al norte, siempre ha sido una importante vía europea de vital importancia estratégica. Gracias a su relieve montañoso, Suiza cuenta con numerosos puntos estratégicos, como por ejemplo San Gotardo y San Bernardo, que desde siempre han sido objeto de intensa disputa por parte de los estrategas militares. A medida que se acercaba la guerra europea, Suiza, como país neutral, se convirtió en el centro de la tormenta y decidir qué bando tomar se convirtió en un problema difícil. Bernard de Imer, quien presidía la reunión, lamentablemente se encontró con esta situación. Su único consuelo era que, por ahora, los países estaban utilizando principalmente incentivos y no los habían coaccionado a la fuerza para que tomaran partido. Este era un resultado inevitable, ya que Suiza era fácil de defender, pero difícil de atacar, y contaba con los famosos mercenarios suizos. Cualquiera con una visión clara podía darse cuenta de que era un hueso duro de roer. Con el sistema de milicias, Suiza podría desplegar un ejército de entre 300 y 500 mil hombres. Aunque los suizos aún eran pobres y no podían equipar completamente una fuerza tan numerosa. Pero una vez que tomaran partido, estos ya no serían problemas, ya que ni Francia ni Austria se quejarían de tener demasiados soldados de su lado. Bernard de Imer explicó. Su Excelencia ha enviado, Suiza es un país neutral y no nos involucraremos en los conflictos de Europa. Ya había dicho cosas similares innumerables veces antes, pero los visitantes seguían llegando sin cesar. Para la mayoría de la gente, parecía que estaba esperando una oferta mejor, pero el propio Bernard de Imer sabía realmente que no quería que Suiza se involucrara en los conflictos europeos. No había otra opción. Los recursos nacionales de Suiza eran demasiado escasos. Defender la patria aún podía aprovechar las ventajas geográficas, pero atacar en una guerra solo implicaría usar la fuerza bruta. Para un país pequeño como Suiza, involucrarse en el conflicto franco-austríaco significaba obtener ganancias limitadas si ganaba, pero si perdía, lo perdería todo. Una propuesta claramente deficitaria. El diplomático austríaco Elie Degas meneó la cabeza. Excelencia, no hable con tanta contundencia. En este mundo, muchas cosas se hacen por necesidad. Si fuera posible, tampoco querríamos entrar en esta guerra, pero los franceses no estarán de acuerdo. Debes ser consciente del alcance de la ambición francesa. Si no nos alzamos para impedir su expansión hacia Europa Central ahora, acabaremos sufriendo mucho. Bernard de Imer guardó silencio, tras haber criticado internamente la situación en numerosas ocasiones. En esencia, Austria se había dejado llevar por la ambición francesa. Si Austria no hubiera permitido que Francia se tragara a Italia por el sur, hoy no existiría un poderoso imperio francés y no habría problemas actuales. Deseos aparte, era absolutamente imposible expresar tales opiniones. Suiza también necesitaba que Austria diera un paso al frente en este punto, porque si Francia se anexionaba Bélgica y la región de Renania, Suiza estaría en grave peligro.
Su Excelencia, enviado, es crucial contener la expansión francesa, pero nuestras capacidades son limitadas y realmente no tenemos la capacidad de intervenir en esta guerra. Unirse a la guerra era impensable, imposible en esta vida. En cuanto a las acciones para contener a los franceses, simplemente tendremos que apoyarlos espiritualmente. A él y Decas no le sorprendió en absoluto la negativa de Bernard de Imer. Sin beneficios tangibles, la simple contención de la expansión francesa no bastó para que los suizos arriesgaran sus vidas. Muy bien, si su país no está dispuesto a entrar en la guerra, puede permanecer neutral por el momento. Simplemente permitan que nuestras tropas pasen por sus puestos de control en el momento crucial y sorprendan a los franceses. Eso será suficiente. A cambio, después de la guerra, su país podrá adquirir la región del condado. Si su país está dispuesto a enviar tropas, también podrá recibir la región de Saboya. Hay que reconocer que Austria fue muy generosa al distribuir beneficios. Incluso Bernard de Imer, decidido a mantenerse neutral, se sintió algo tentado. La región del Comte, que incluye Doubs, Jura, Haute-Saône y la zona de Belfort, se extiende sobre 16.202 kilómetros cuadrados, el equivalente a 2/5 partes de Suiza. Si también se incluyera la región de Saboya, representaría más de la mitad del territorio suizo. Ese era el límite. Más sería demasiado para Suiza. Tras dudar un momento, Bernard de Imer resistió la tentación. Por muy grande que fuera el beneficio, solo se materializaría tras derrotar a los franceses. Si perdían en batalla, no tendrían nada. Sobre el papel, el lado austríaco parecía tener una clara ventaja, pero el renombre del ejército francés era de largo alcance. Napoleón también había derrotado a la alianza antifrancesa en desventaja, y nadie sabía si los franceses replicarían el milagro de sus antepasados, por lo que Bernard de Imer no se atrevió a correr el riesgo con ellos. Lo siento, excelentísimo enviado. No tenemos ambiciones territoriales sobre Francia. Suiza es un país pequeño y nunca ha pensado en expandirse, dijo. Tuvo que negarse. Si mostraba indecisión en ese momento y se corría la voz de que Suiza tenía en la mira el territorio francés, el gobierno suizo no podría ocultarlo si los franceses se enteraban. Él Decas sonrió y dijo: no hay de qué preocuparse, excelencia. Después de la guerra, los franceses estarán demasiado ocupados para pedirle estas tierras a su país. Debes saber que una gran parte del territorio francés fue tomada por la fuerza y seguramente será devuelta a sus dueños originales después de la guerra. Por ejemplo, los subestados del área italiana recuperarán su independencia, tienen que devolver los Altos Pirineos que tomaron de España y necesitan devolver Lorena y Alsacia que ocuparon en la región de Alemania, así como el norte. Si su país está preocupado por cuestiones de seguridad, Austria puede ofrecerle protección y, después de la guerra, también firmaremos un tratado para contener conjuntamente a Francia, ofreció Eli. Tras escuchar la explicación de Eli Decas, Bernard de Imer se sintió perturbado. Si el plan de Austria triunfaba, el gran imperio francés se reduciría al menos a la mitad. Mientras las naciones cumplieran sus promesas, Francia perdería la posibilidad de resurgir. Incluso si Napoleón resucitara, los vecinos no le darían la oportunidad de recuperar su fuerza. Si eso fuera todo, Suiza también sería uno de los beneficiarios y Bernard de Imer no tenía absolutamente ningún motivo para oponerse. Sin embargo, con el reparto del botín se establecería el dominio de Austria en Europa, algo que no era lo que Bernard de Imer quería ver. Austria podía parecer inofensiva ahora y rara vez causaba problemas en el continente europeo, pero nadie sabía si una futura Austria como potencia hegemónica europea permanecería sumisa. Si la situación cambiara y Austria pusiera sus miras en Suiza, estaría en peligro. No era imposible. Esta era la tierra ancestral de la dinastía Habsburgo, y casi todos los monarcas Habsburgo tenían planes para esta zona. Tras calmarse, Bernard de Imer se negó rotundamente. Excelencia, enviado, Suiza es un país neutral y esto se estableció durante el período de la Conferencia de Viena. Esta es nuestra política nacional fundamental y no cambiará ante cambios externos. Así que, aunque su propuesta es tentadora, lamentablemente no podemos sino rechazarla. Sin embargo, tengan la seguridad de que, cuando se trata de contener a Francia, seguimos estando junto a su país y la conversación de hoy no será conocida en absoluto por ningún tercero. Aunque declinó la oferta, Bernard de Imer no quería ofender a Austria. En el fondo, sentía que Austria probablemente ganaría.
No había otras razones, solo gracias a ese plan Austria tenía la ventaja. Francia podía ser poderosa, pero no cuando se enfrentaba a numerosos enemigos. Una vez que estallara una guerra continental europea, Francia se enfrentaría a problemas internos y externos. Viendo que la persuasión era inútil, Elie Decazes no insistió más y se despidió. Bueno, entonces si su país no desea participar en la guerra o prestar sus servicios, no lo forzaremos. Sin embargo, con el fin de derrotar a Francia, espero que una vez que estalle la guerra, su país pueda establecer barreras comerciales contra los franceses. No llegar a un acuerdo ahora no significa que no sea posible en el futuro. Una vez que la alianza antifrancesa gane ventaja en el campo de batalla, será mucho más fácil invitar a Suiza a unirse. Si eso falla, siempre pueden recurrir a amenazas y sobornos. Los países pequeños se dejan influenciar fácilmente, y los supuestos principios carecen de valor ante la supervivencia. Tras dudar un momento, Bernard de Imer respondió: establecer barreras comerciales no es un problema. Francia no es miembro del sistema de libre comercio ni se rige por sus principios. Tras el estallido de la guerra, podremos prohibir la entrada de materiales estratégicos a Francia. Con solo un compromiso verbal, Bernard de Imer no sintió presión. Un embargo de materiales estratégicos también dependería de las circunstancias reales. Si la alianza antifrancesa tuviera claramente la ventaja, entonces sí impondría un embargo a Francia. Apoyar a los vencedores es el instinto de supervivencia de los países pequeños y no requiere mayor consideración. Si la situación llega a un punto muerto, entonces lo prohibirían nominalmente mientras contrabandean bienes en secreto, lo que sería suficiente para satisfacer a ambas partes. De lo contrario. Capítulo 886. Mientras engañaba a Suiza al mismo tiempo, Austria empleaba las mismas tácticas para engañar a España, solo que con mejores condiciones y exigencias más indulgentes. Aunque el imperio de Pato había decaído, seguía siendo una de las grandes potencias. No se le podía sobornar con pequeños beneficios, y Austria no estaba dispuesta a pagar un alto precio. Así pues, Austria tuvo que rebajar sus exigencias. Ni siquiera necesitaba que España enviara tropas a la guerra. España solo tenía que estacionar sus tropas en la frontera para molestar a los franceses, y luego, cuando la situación general se hubiera estabilizado, podrían simplemente asestar el golpe de gracia. Si los franceses ganaran, actuarían como si nada hubiera pasado y seguirían como siempre. Al fin y al cabo, incluso los gastos militares estaban cubiertos por Austria y los préstamos sin intereses que se habían concedido inicialmente eran meramente honorarios de los españoles para sus apariciones. Fue una transacción sin riesgo de pérdida, sin necesidad de preocuparse por perder capital. El único problema probablemente fue ofender a los franceses, pero como la política exterior de España había cambiado y ya había causado ofensas, hacerlo una vez más no importaba. Como miembro de las grandes potencias, España podría gestionar estos asuntos menores. Además de cortejar a España y Suiza, Austria también mantenía relaciones públicas con otros países europeos. Aunque por razones geopolíticas estos países no podían entrar en guerra, eran buenos para aumentar el prestigio de Austria. En comparación con ellos, la reacción del pueblo francés fue mucho más anodina. No se trataba de que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés fuera incompetente, sino de los graves problemas históricos que heredó. La estrategia expuesta en Europa Central había despertado la vigilancia de otros países europeos, aumentando directamente la dificultad del trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. A pesar de las reiteradas negaciones del gobierno francés, las acciones de preparación armamentística no engañaron a nadie. En lugar de creer en las promesas francesas, todos prefirieron confiar en lo que veían con sus propios ojos. Especialmente tras la intervención británica, la situación se complicó aún más. Muchos temían un estallido bélico a gran escala en el continente europeo, concretamente, la alianza anglo-francesa contra la alianza ruso-austríaca. La complicada situación internacional causó gran angustia a Alejandro III en San Petersburgo. Quería provocar una guerra entre Francia y Austria, pero eso era absolutamente imposible ahora. Desde que la tensión en Europa aumentó, los precios de todos los materiales estratégicos se dispararon, y muchos llegaron a duplicarse.
Por muy altos que fueran los precios, el gobierno zarista tuvo que apretar los dientes y comprarlos, incluso almacenar algunos, ya que en caso de un verdadero estallido de guerra en Europa, no podrían comprar ningún suministro incluso con dinero disponible. Debido al aumento de precios, los gastos militares del gobierno zarista aumentaron drásticamente en los últimos 2 o 3 meses. Alejandro III. ¿Están los franceses dispuestos a aceptar nuestra mediación? Sin duda, para sofocar esta turbulencia, la clave estaba en Francia. Mientras el gobierno francés estuviera dispuesto a abandonar la estrategia centroeuropea, la guerra no podría estallar. El canciller Óscar Ximénez meneó la cabeza. Aceptarlo es lo mismo que no aceptarlo. El gobierno francés prometió abandonar la estrategia de Europa Central, pero puso una condición. Exigió a Prusia y Alemania compensaciones territoriales en forma de varias minas de carbón a lo largo de la frontera. Dada la situación actual, es prácticamente imposible para los gobiernos prusiano y alemán hacer concesiones tan significativas. La determinación de Austria de ir a la guerra les infundió confianza. La situación recordaba un poco a la anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando los países aliados y asociados confiaban en ganar la guerra y quien cedía era el perdedor. Aunque Prusia y Alemania eran más débiles, contaban con muchos aliados. Además, la mayoría de los países europeos los apoyaron contra la agresión. El simple apoyo de Austria les dio el coraje para plantar cara a Francia. Es fácil hablar de compromiso. El nacionalismo había cobrado auge tanto en Prusia como en Alemania. Si hacían concesiones a Francia, la simple crítica de su propio pueblo podría sepultar al gobierno. Ni Prusia ni Alemania podían ceder, ni el gobierno de París podía dar marcha atrás. Si retrocedían ahora, estallaría de inmediato una crisis económica interna y bien podría sobrevenir otra revolución de París. Habiendo comprendido todo esto, Alejandro III maldijo. Malditos los británicos, siempre gastando estos trucos turbios. No hacían falta pruebas. Analizando desde la perspectiva de quien se benefició, estaba claro que los británicos estaban involucrados. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe encontrar maneras de retrasar el estallido de la guerra europea. Independientemente de los métodos que utilice, intimidación, seducción o amenazas, debe posponer el estallido de la guerra hasta el segundo semestre del próximo año. No había elección. Si la guerra europea estallaba inmediatamente, la guerra afgana, que estaba al borde de la victoria, se volvería impredecible. Aunque Alejandro III tenía confianza en el ejército ruso, los británicos eran ricos y podían prolongar la guerra indefinidamente si no conseguían ganarla en el campo de batalla. Sin apoyo financiero y dependiendo únicamente de los fondos del gobierno zarista, no podrían durar mucho. Óscar Ximénez respondió con dificultad. Majestad, eso será difícil de lograr. Si hubiéramos tenido el poder de intervenir antes del estallido de la guerra en Afganistán, quizá habríamos podido calmar a ambas partes, pero ahora me temo que los franceses no estarán dispuestos a ceder, afirmó. No es que el imperio ruso carezca de prestigio. El verdadero problema es el tiempo. Varias naciones involucradas están expandiendo sus ejércitos y preparándose para la guerra. Lo único que falta al estallar la guerra es una mecha. No se trata de querer parar ni de poder hacerlo. Retrasar el estallido de la guerra parece fácil, pero debemos considerar la realidad de la situación. De ser posible, los franceses también preferirían esperar hasta que Inglaterra y Rusia se agoten mutuamente antes de actuar. El problema es que la estrategia de Europa Central fue expuesta con antelación y se hizo conocida incluso antes de que el gobierno francés pudiera prepararse. Solo con mirar las expansiones militares de sus vecinos, si extendemos esto hasta la segunda mitad del próximo año, tal vez Prusia y Alemania podrían llegar a reunir un ejército de 2 millones. Incluso si todos fueran cerdos, no sería algo que se pudiera acabar rápidamente. Una cantidad tan grande de tropas bastaría para resistir hasta que llegaran los refuerzos austríacos. Si no se logra un avance rápido, la guerra se convertirá en una guerra de desgaste. Para Francia, una guerra de desgaste es un desastre. Con la guerra a la vuelta de la esquina, Francia ya no podía preocuparse por el secretismo. Los vehículos blindados y tanques, ocultos durante tanto tiempo, salían de los laboratorios y entraban oficialmente en servicio en el ejército austríaco. Sin dudarlo, Franz ordenó directamente la formación de 6 divisiones blindadas y 4 brigadas de tanques. Franz no subestimaba las unidades de tanques.
Simplemente, los tanques de esta época se movían a paso de tortuga y eran mucho menos valiosos en combate que los vehículos blindados. Tomemos como ejemplo el tanque V3 actualmente activo, su velocidad máxima es de solo 12 km por hora. Ese es un valor teórico, alcanzable solo en terreno llano y sin obstáculos. En combate real, si pudieran alcanzar una velocidad de 8 km por hora, sería una bendición. Por el contrario, los vehículos blindados eran mucho más rápidos y alcanzaban fácilmente velocidades de 50 a 60 km por hora, con una velocidad máxima de 94,7 km por hora. Además de la velocidad, los tanques tenían una tasa de fallos mucho mayor que los vehículos blindados. En promedio, necesitaban mantenimiento cada 100 o 200 kilómetros. A pesar de tantas deficiencias, los tanques seguían estando equipados porque tenían ventajas únicas. Es decir, los tanques eran más resistentes que los vehículos blindados, y cuando se trataba de destruir las defensas enemigas, atravesar trincheras, alambres de púas y emplazamientos de ametralladoras, los tanques eran casi invencibles, al menos en esa época. Por supuesto, también podían arrasar con la infantería y la caballería enemigas en una batalla decisiva, lo que era un gran golpe para la moral del enemigo. Después de inspeccionar las tropas blindadas recién formadas, Franz se sintió tranquilo. Aunque las tropas blindadas parecían inexpertas y los militares no tenían experiencia en su uso, el enemigo estaba compuesto principalmente por infantería y caballería. Aunque los franceses fueran buenos imitando y siguiendo tendencias, ya era demasiado tarde. Austria llevaba más de una década trabajando en tropas blindadas. No era algo que pudieran alcanzar rápidamente. Mientras observaba a las tropas blindadas practicar, Franz preguntó con preocupación: ¿cuánto tiempo más tardarán las tropas blindadas en volverse efectivas en el combate? El ministro del ejército, Veslav, respondió: las tropas blindadas son una nueva rama tecnológica con la que nunca nos hemos ocupado antes. Ha pasado menos de un mes desde la formación de las tropas. Para que sean verdaderamente eficaces en combate, probablemente tomará al menos un año. Sin embargo, el enemigo al que nos enfrentaremos esta vez no tiene tropas blindadas. Solo tenemos que lidiar con la infantería y la caballería francesas. 1 o 2 meses más de entrenamiento deberían ser suficientes para arreglárnoslas. La fuerza y la debilidad son relativas. En un combate igualado, por supuesto, uno querría enfrentarse al enemigo en óptimas condiciones. Pero ahora tenemos tropas blindadas contra la carne y la sangre del enemigo. Incluso si no están en óptimas condiciones, todavía pueden dominar la batalla. Franz asintió y dijo: aún tenemos mucho tiempo. Incluso si estalla la guerra, las tropas blindadas no necesitan estar en el frente de inmediato. Continúen con el entrenamiento habitual. Las tropas blindadas no tendrán misiones de combate durante los próximos 3 meses. Sí, Su Majestad, respondió el archiduque Federico. Sin duda, estas tropas blindadas eran la rama militar más importante del ejército austríaco. Naturalmente, estas tropas estaban bajo el mando propio. Como todos carecían de experiencia de mando y no había nadie de quien aprender, era necesario empezar desde cero y era obligatorio ascender a los oficiales jóvenes. En estas circunstancias, no era necesario que el archiduque Federico continuara su formación en África Oriental. Francisco lo llamó directamente para formar el cuerpo blindado. Capítulo 887. La tensa situación internacional no solo hizo subir los precios, sino que también afectó al comercio internacional. Casi todos los países experimentaron una disminución del volumen comercial. Francia y Austria, especialmente en el epicentro del huracán, sufrieron las mayores pérdidas. Las empresas dedicadas al comercio internacional entre Francia y Austria se dedicaron a cobrar cuentas por cobrar y ya no aceptaban reservas, insistiendo en transacciones en efectivo. No había otra opción, pues nadie sabía cuándo estallaría la guerra. Una vez que estalló, no se podía esperar que el adversario hiciera pagos. Los contratos eran inútiles en estas condiciones. El poder destructivo de la guerra era asombroso. Incluso si uno salía victorioso, el oponente no tenía dinero para pagar el saldo. Y si era derrotado, era aún peor. Nunca se daba el caso de que el vencedor pagara al perdedor. Esto era cierto tanto para las naciones como para las empresas. Un acuerdo de alto el fuego podría cancelar todas las deudas previas.
Si el comercio exterior caía, que así fuera, ya que el estallido de una gran guerra en Europa era inminente y los capitalistas, ansiosos de sacar provecho de las desgracias de la nación, eran indiferentes a las pérdidas menores en el comercio exterior. En el Palacio de Versalles, desde que se decidió poner en práctica la estrategia de Europa Central, Napoleón IV se había vuelto extremadamente tenso. A pesar de su confianza, la lección de los fracasos anteriores de Napoleón era una sombra inquebrantable en su mente. Napoleón IV preguntó con entusiasmo: ¿hasta dónde ha llegado nuestro trabajo diplomático y cuántos países han aceptado nuestra buena voluntad? Napoleón IV no se hacía ilusiones al respecto. Buscar el pellejo del tigre era claramente algo en lo que los países europeos no participarían. Francia también carecía de intereses suficientes para atraer a otros a la guerra. La mejor opción era dividir a las naciones europeas, impidiéndoles unirse contra Francia. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Charles, respondió con calma: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha cumplido inicialmente su tarea. Hemos convencido a Portugal, España, los Países Bajos y la Federación Nórdica de que se mantengan neutrales. Si los militares no planean desplegar tropas desde Suiza, entonces Suiza también permanecerá neutral en esta guerra. Los británicos nos apoyaban, y los rusos querían mediar en esta guerra. Al ser rechazados por nosotros, el gobierno zarista se enfureció y podría aliarse con Austria. Sin embargo, permanecerán neutrales y observarán la situación hasta que el ejército austríaco sea derrotado antes de que los rusos intervengan. Esto podría afectar nuestras ganancias, pero no afectará el resultado de la guerra. Para el gobierno zarista, una Austria fuerte no beneficia sus intereses. Aparte de estos países algo influyentes, Grecia y Montenegro tienen un poder muy limitado y ninguna capacidad para influir en la guerra. Fuertemente influenciados por Austria, no tienen ningún valor en ser cortejados. Nuestros verdaderos enemigos son solo Bélgica, la Federación Alemana y Austria. Las ganancias específicas dependen del desempeño de los militares en el campo de batalla. Era evidente que Karl Charles era optimista. Incluso enfrentándose solo a 3 enemigos, seguía convencido de que el ejército francés podía ganar. En cuanto a la labor diplomática, lograr tanto ya no era tarea fácil. Incluso con la ayuda británica, el resultado que Karl Charles logró en tan poco tiempo fue sustancial. Bélgica y la Federación Alemana eran los objetivos de la expansión francesa. Austria era el mayor competidor de Francia. Era imposible evitar a estos 3 enemigos. De hecho, el gobierno francés también había considerado dividir los 3 países, por ejemplo anexando primero Bélgica y luego capturando la región de Renania después de la digestión. Desafortunadamente, los británicos, ocultos tras bambalinas, no estuvieron de acuerdo. Austria, que había firmado una alianza con Bélgica, tampoco lo toleraría. Por supuesto, si Francia atacaba primero a la Federación Alemana, había una posibilidad muy alta de que Bélgica permaneciera neutral, ya que la supervivencia es la tarea primordial de un país pequeño. Desafortunadamente, la ubicación geográfica de Bélgica era demasiado estratégica. Para atacar la región de Alemania, era mejor pasar por Bélgica, de lo contrario, tenían que atravesar montañas. Esto no solo retrasaría el tiempo, sino que también tendría muy pocas probabilidades de éxito. En comparación, era más rentable derrotar también a Bélgica, ya que su plan también incluía la anexión de Bélgica. Napoleón IV asintió y afirmó: el Departamento de Asuntos Exteriores ha hecho bien esta vez. Su próxima tarea es mantener estables a estos países y evitar que causen problemas. Frente a Bélgica, la Federación Alemana y Austria, Francia tendría que soportar la presión de una guerra en 2 frentes. Si se unieran otros países europeos, la guerra se volvería inmanejable. Esto no se debía a que el ejército francés no pudiera combatir. Simplemente era imposible cubrir tantas posiciones. Aunque el ejército francés había movilizado millones, la fuerza principal seguía siendo la inicial de unos pocos cientos de miles, y las otras unidades recién formadas solo podían tener un buen desempeño en batallas favorables. Al tener que desplegarse en múltiples frentes, la ventaja del ejército francés en potencia de combate no sería evidente. Incluso las tropas de élite, si eran insuficientes en número, podrían verse debilitadas en el campo de batalla. Sin dejarse intimidar por los elogios verbales de Napoleón IV, Karl Charles analizó: Majestad, estamos a punto de afrontar un nuevo problema.
El enviado de Viena comunicó que hace una semana el gobierno austríaco y el ruso llegaron a un acuerdo para comprar las exportaciones de cereales previstas del Imperio ruso este año con un precio superior al 25%. Hace 2 días, el ministro de Asuntos Exteriores austríaco, Weisenberg, mantuvo una reunión secreta con enviados de Bélgica y Alemania, y probablemente llegaron a algún tipo de acuerdo. Todo indica que este acuerdo va claramente en nuestra contra. Si no ocurre nada inesperado, los 3 países impondrán pronto un embargo a nuestros suministros. Otros materiales son manejables, pero el problema es el carbón y los alimentos. Una vez que los 3 países impongan un embargo, solo podremos depender del carbón británico, y tendremos que buscar alimentos en el extranjero. El gobierno francés carece de un sistema perfecto de reservas de emergencia. Incluso si existen reservas de alimentos y carbón, estas son acaparadas por los capitalistas para sacar provecho de la guerra. Para un individuo, puede ser una cifra enorme. Pero para un país, es apenas una gota en el océano. Cualquier problema, ya sea con la energía o con la alimentación, puede provocar daños fatales, y más aún problemas con ambos al mismo tiempo. La falta de carbón es manejable, el Reino Unido es ahora nuestro aliado y el gobierno de Londres, que quiere que tanto Francia como Austria sufran, naturalmente no puede permitir que Francia se derrumbe por falta de carbón. En el peor de los casos, es simplemente un saqueo que se aprovecha de la crisis y lo vende a un precio exorbitante. Los franceses ya han utilizado carbón sobrevalorado antes, sobre todo tras retirarse del sistema de libre comercio, y se enfrentaron a represalias con carbón sobrevalorado. La alimentación es una historia distinta, ya que los propios británicos son importadores de alimentos y simplemente carecen de la capacidad para apoyar a los franceses. Por supuesto, el ciclo de producción de alimentos no es largo, siempre que superemos el período más difícil, el problema se puede resolver más adelante. El ministro de Finanzas, Roy Vernon, exclamó conmocionado. ¿Un recargo del 25%? ¿Se han vuelto locos los austríacos? ¿Será que el gobierno de Viena tiene más dinero del que sabe gastar? Aunque quieran cortejar a los rusos, no hay necesidad de llegar a tales extremos. Debido a la tensa situación en Europa, los precios internacionales de los granos ya se han disparado, y con un aumento adicional del 25%, el costo del grano se duplicaría con respecto a antes. Tenga en cuenta que el grano puede ser un producto comercial a granel. Los rusos exportan millones de toneladas de grano cada año. Una duplicación del precio significa que el gobierno austríaco podría incurrir en pérdidas de decenas o incluso cientos de millones de escudos divinos. El primer ministro Terence Burkin negó con la cabeza. No, los austríacos no están locos. Si no confiscan el grano, este podría acabar en nuestras manos. Si no ocurre nada inesperado, no solo se comprará preventivamente el grano ruso, sino también el de los países americanos. Si no pueden derrotarnos en el campo de batalla, naturalmente recurren a estas tácticas despreciables. Además, el coste que pagan podría no ser tan alto como imaginamos. Ya sean los rusos o los países americanos, todos son deudores de Austria y, como acreedores, pueden utilizar directamente las deudas como compensación. Pero si creen que esto puede destruirnos, nos están subestimando. En los últimos años no hemos permanecido inactivos. Nuestro gran plan agrícola ha proporcionado millones de toneladas de grano al país cada año, suficiente para satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades. En tiempos de guerra, podemos tomar medidas extraordinarias. El gobierno puede instar a la población a ahorrar alimentos y promulgar leyes temporales que prohíban el uso de granos para alimentar al ganado o elaborar alcohol. Si persistimos durante unos meses y derrotamos al enemigo, estos problemas se resolverán fácilmente. Con reservas de granos insuficientes y sin poder adquirir suficiente en el extranjero, ¿qué más se puede hacer además de encontrar formas de interceptarlos? Por supuesto que es para iniciar la guerra temprano. No es que Francia no produzca cereales, sino que la producción no es suficiente para satisfacer el consumo, lo que no significa que nos vayamos a quedar inmediatamente sin alimentos importados. El suministro interno de alimentos puede durar unos cuantos meses más. Siempre que ganemos la guerra antes de que estalle la crisis, todos los problemas podrán resolverse fácilmente. Al oír esta mala noticia, el rostro de Napoleón IV se ensombreció instantáneamente. En ese momento, tenía que estar agradecido por insistir en promover el plan de la Gran Granja, de lo contrario, ahora habría sido trágico.
No sabía cuánto grano tenían almacenado los capitalistas, pero normalmente el período de almacenamiento de un lote de grano no superaba los 6 meses. Por un lado, almacenar durante demasiado tiempo aumenta el costo y las pérdidas, y si el mercado de grano se estanca y el grano nuevo se vuelve viejo, pierde su valor. Por otra parte, mantener demasiados granos inmoviliza una gran cantidad de capital de trabajo, lo que aumenta los riesgos operativos. Después de reflexionar un momento, Napoleón IV dijo lentamente: el primer ministro tiene razón, ahora debemos encontrar formas de ahorrar grano y el gobierno debe anunciarlo externamente de inmediato. El Ministerio de Asuntos Exteriores a partir de ahora comprará cereales a nivel mundial, no creo que los austríacos puedan comprar todo el grano. Capítulo 888. Originalmente, debido a situaciones internacionales tensas, los precios de los alimentos en Francia se habían disparado, y el anuncio publicado por el gobierno de París solo había avivado las llamas. Todos eran conscientes del problema del suministro de alimentos en Francia. A pesar de las reiteradas garantías del gobierno francés de que el suministro interno de alimentos no se vería afectado, se desató un frenesí de acaparamiento entre la población. Para obtener enormes ganancias, los capitalistas exageraron deliberadamente la crisis alimentaria, lo que dio lugar a rumores que volaron por todas partes. Estabilizar los precios de los alimentos no era algo que se pudiera lograr solo con palabras. Por mucho que se pudiera hacer trampa, el hecho indiscutible era que el flujo de alimentos hacia Francia estaba disminuyendo gradualmente. Afectado por las fluctuaciones en los precios de los alimentos, la vida de Rafael se tornaba difícil. Para estabilizar los precios internos de los alimentos, Napoleón IV ordenó a las granjas estatales que transportaran de inmediato las cosechas de otoño de vuelta al país. Como responsable del plan de la explotación, Rafael conocía perfectamente la situación operativa de las explotaciones agrícolas en el extranjero. La producción contable y la producción real de las explotaciones eran conceptos completamente distintos. Debido a las condiciones naturales y a factores de gestión burocrática, el costo de la producción de alimentos en granjas en el extranjero se mantuvo alto, excediendo ampliamente los precios internacionales de los alimentos. Debido a las barreras arancelarias, los alimentos importados tenían que soportar aranceles elevados, lo que mantenía los precios internos de los alimentos en Francia constantemente altos. Importar alimentos era más rentable que cultivarlos. Los burócratas no entraban en conflicto con el dinero y entendían naturalmente qué opción elegir. Napoleón IV había hecho limpieza una vez, pero fue sobre todo un proyecto cosmético. La mayoría de las granjas seguían siendo ineficaces. La ley debía ser completa. El gobierno central no era ingenuo. Si una granja producía 100.000 toneladas de trigo, pero suministraba 110.000 toneladas al país, sin duda se descubriría que había un problema. Los burócratas ineptos habían sido eliminados. Quienes se quedaron para ganar dinero eran los listos. Para obtener enormes ganancias, todos se habían convertido en un modelo de trabajo pionero. En el papel, la granja ampliaba una gran superficie de tierra cada año y su capacidad de producción de alimentos aumentaba cada vez más, creando artificialmente una situación próspera. Armados con datos falsificados, estafaron la ayuda financiera del gobierno mientras se dedicaban al contrabando de alimentos para obtener enormes ganancias. Ya no era viable. Con el alza de los precios internacionales de los alimentos, lo que antes era un negocio rentable se había convertido en una empresa con pérdidas. Los burócratas, al darse cuenta de que la crisis había llegado, comenzaron a buscar soluciones. Últimamente, Rafael recibía un montón de cartas de renuncia todos los días, muchas de las cuales eran del tipo en que los funcionarios dejaban sus puestos. Después de la orden de Napoleón IV de transportar grano, antes de que Rafael pudiera responder adecuadamente, un tercio de los funcionarios de la granja habían desaparecido. El pez grande había escapado, dejando atrás a los pequeños que no pudieron escapar. El desastre había caído en manos de Rafael. Con un bang, Rafael arrojó el grueso fajo de cartas de renuncia que tenía en la mano, diciendo con fiereza: «Dile a esos malditos tipos, Cole, que pueden renunciar, pero primero solucionemos este problema. De lo contrario, todos iremos al infierno juntos, sin importar quiénes sean sus patrocinadores, lo manejaré con imparcialidad. Además, contacten a los que huyeron. Si no regresan en una semana, sus nombres aparecerán en la lista de buscados como espías». Tenía que tomar medidas drásticas.
El caos que se desató en ese momento podría aplastar a cualquiera, y Rafael no estaba dispuesto a morir y no podía soportar esa carga. Aunque la crisis fue grave, no estuvo exenta de un rayo de esperanza. En teoría, si se encontraba una manera de subsanar el déficit de alimentos, esta crisis podría superarse. A lo largo de los años, todos habían ganado bastante dinero. Desde un punto de vista puramente económico, era factible usar una parte para compensar la diferencia. Con expresión amarga, Cole respondió a Conde. Una vez que se emita esta orden, Excelencia, temo que el resto también pueda huir. La cuestión ahora no es de dinero. Si solo se tratara de perder una suma, no habrían huido tan rápidamente. Después de todo, los puestos en las granjas son lucrativos, y el dinero pagado ahora podría duplicarse en rendimientos en el futuro. El problema es que, incluso con dinero, no hay dónde comprar suficiente comida. Después de que el gobierno austríaco había recogido las mercancías con antelación, comenzó a monopolizar el mercado internacional, prohibiendo la entrada de alimentos a Francia. Ni siquiera el contrabando funcionaría. Por muy capaz que fuera el contrabandista, contrabandear millones de toneladas de alimentos en poco tiempo sin que nadie lo notara era imposible. Como máximo, solo podíamos comprar una pequeña porción de alimentos de otros países a precios elevados. Era simplemente imposible completar la tarea del gobierno. Después de escuchar la explicación de Cole, Rafael finalmente entendió por qué tantos funcionarios habían huido. La cuestión era demasiado importante y había llegado en un momento tan crítico que, una vez expuesta, nadie en la sociedad los perdonaría. Si no escapaban ahora, no habría posibilidad más tarde. Hoy en día, escapar era fácil siempre que se tuviera dinero. Bastaba con esconderse en algún país extranjero y regresar cuando pasara la tormenta. El conde Rafael maldijo. Son todos idiotas. Si no podemos comprarlo en el extranjero, ¿no podemos comprarlo dentro del país? Mientras cumplamos los requisitos y tengamos en stock la cantidad completa de alimentos, ¿a quién le importa de dónde provienen? Si es realmente necesario, primero tome prestado un lote de alimentos de nuestros mayoristas de alimentos cooperativos para emergencias, ya que de todos modos los alimentos de la granja se les venderán a ellos. En el fondo, Rafael despreciaba profundamente a aquellos burócratas que huían apresuradamente, carentes de adaptabilidad. Ordene a cada granja que elabore un informe sobre la plaga de langostas, tome nota con datos detallados y adjunte las fotografías preparadas también, y luego informe todo esto al gobierno. Recuerden, solo reduzcan la producción en las granjas de Argelia y Marruecos, no toquen a Egipto todavía. Ser demasiado deliberados nos atrapará. La reducción acumulada y las pérdidas de cosechas deberían fijarse temporalmente en torno al 25%, y hay que asegurarse de que la gente no intente ser demasiado inteligente. Vamos a pensar en algo. Ya sea pedir prestado, comprar o hacer trampa, no me importa, cada granja debe devolver al menos el 30% de la porción estipulada de alimentos después de la cosecha de otoño. El resto se puede retrasar con excusas y, tras el estallido de la guerra, encontrar la manera de culpar a los austríacos. Una pérdida total de las cosechas era imposible. Si ese fuera el caso, Napoleón IV probablemente comenzaría a matar gente. Rafael no había vivido lo suficiente. No quería desafiar los límites del emperador. Una reducción de una cuarta parte debería bastar. En el gobierno francés era normal exagerar los logros. Todo el mundo fanfarroneaba, de lo contrario, ¿cómo podría Francia competir con Anglo-Austria? Sin embargo, la exageración también tenía sus límites. Inflar las cifras entre un 10 y un 20% era aceptable, pero varias veces o decenas de veces eso sería intolerable. Sin duda, la magnitud del agua en los proyectos agrícolas de Francia fue del tipo que se vio afectada varias veces, incluso docenas de veces, pero la cantidad exacta dependía de la integridad de los burócratas. En cierto modo, la distribución de Rafael también consideró el principio de equidad. Las granjas con menos agua ofrecían menos beneficios a los burócratas, y su propia producción podría bastarles. Ya no necesitaban gastar demasiado. En las granjas que estaban severamente diluidas, o simplemente en el papel, el dinero había sido tragado por los burócratas responsables, y ahora era su turno de sangrar. Además, no fue una pérdida total. El gobierno debía pagar los alimentos entregados. Los burócratas solo perdieron la diferencia. El sangrado no era tan severo como para tocar el hueso. Para la mayoría de los burócratas, era aceptable.
Al fin y al cabo, todos tenían un tazón de arroz dorado, y cualquier pérdida actual podría recuperarse con creces en el futuro. No había necesidad de arruinar su reputación por tan pequeños beneficios. Sí, Su Excelencia. Ahora Cole estaba profundamente admirado por el conde Rafael. Una cuestión tan importante se resolvió en pocas palabras. Capítulo 889. Estados Unidos de América, Texas, dentro de una granja donde se elevaba un humo espeso, se podía ver la bandera ondeando en medio de los densos humos, visibles desde decenas de millas de distancia. Como propietario de la granja, Odell se sintió abrumado por emociones encontradas. Habiendo vivido la mayor parte de su vida, fue la primera vez que se encontró con un comprador que, después de comprar grano, decidió no transportarlo sino quemarlo en el lugar. Sin embargo, por respeto a Divine Shield, incluso si la solicitud del comprador era peculiar, Odell no se negaría. Incapaz de reprimir su curiosidad, Odell expresó la pregunta que tenía en mente. Señor Ulbert, nuestra transacción está completa. Pero quemar un grano tan fino, ¿no te parece una lástima? Ulbert respondió con impotencia. No hay otra manera. Los franceses están afilando sus cuchillos, preparándose para invadir mi patria. Como comerciante, no puedo regresar a casa y unirme a la guerra, pero aún así quiero hacer todo lo que pueda. Recientemente, llegó desde Europa la noticia de que Austria finalmente había intervenido oficialmente. También emitió una declaración, ordenando a Francia cesar sus actividades bélicas o, de lo contrario, solicitaría un embargo global contra Francia. He oído que ya 13 países han anunciado su participación y que esta es la única oportunidad de evitar la guerra. Mientras los franceses no puedan comprar suficientes materiales estratégicos, no tendrán la capacidad de lanzar una guerra de invasión, y mi patria se librará de la amenaza de la guerra. Por supuesto, las declaraciones existen, y para reivindicar su superioridad moral, Francia ha emitido unos cuantos edictos últimamente, persuadiendo a los franceses a alejarse del abismo. Las mismas palabras, al caer en oídos diferentes, tienen efectos completamente diferentes. A los ojos de la opinión pública europea, Francia hace el máximo esfuerzo para evitar la guerra. Para los franceses, es Austria mostrando miedo. Por un lado, exhiben una diplomacia inflexible y, por el otro, ondean la bandera de la paz, obviamente sin querer luchar. Aparte del miedo a Francia, no hay ninguna necesidad de que Francia salga a hacer proclamas inútiles. Incluso las amenazas son embargos débiles. No hay la decisión de alguien dispuesto a luchar. Muchos franceses sospechan que, una vez que tomen medidas, Austria retrocederá y Europa Central podrá ser tomada fácilmente. Un embargo de 13 naciones suena aterrador, pero los que saben del asunto entienden que es una broma. Basta con pensar en los países involucrados. Ni siquiera hace falta mencionar a Bélgica, Alemania y Austria. Se espera su participación. También están Grecia y Montenegro. No es difícil ver en un mapa que estos dos pequeños países tuvieron que unirse a la alianza del embargo porque su comercio con Francia ya había sido cortado después de que Austria impusiera un bloqueo a Francia. Luego están Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, el estado papal, Toscana, Luca, Módena, Parma, todos claramente bajo control francés, pero que también anunciaron su adhesión a la alianza del embargo. Sin duda, estos seguidores lo hacen como representantes de gobiernos exiliados. Los gobiernos subestatales bajo control francés no desertarían en este momento. A esto hay que añadir el imperio mexicano en el exilio en Austria, que ha acorralado a 13 países para el embargo. Odell comentó: eres un comerciante verdaderamente patriota. Pero no pudiste vender el grano a los franceses, ¿por qué quemarlo? En estos días, el capitalismo no conoce fronteras y los comerciantes patriotas son una especie rara. La mayoría de ellos solo ven ganancias. Ulbert respondió con firmeza: si no vendo a los franceses, alguien más les venderá el grano. Una vez que cambia de manos, su destino final está fuera de mi control. Hasta donde yo sé, para presionar a los franceses, el gobierno austríaco también está barriendo el mercado de bienes. Mientras el gobierno francés no ceda, el grano que tiene en sus manos no fluirá a Francia y un aumento a corto plazo de los precios del grano es inevitable. Ya sabéis que soy comerciante y los comerciantes no pueden resistir la tentación de las ganancias. Si durante el camino suben los precios de los cereales, no puedo garantizar que podré mantener mi determinación ante las ganancias financieras. Lo mejor es quemarlo para evitar el peor escenario.
Quizás por casualidad, un periodista de la Gaceta del Santo Franco captó por casualidad esta conversación y lo registró todo con su pluma. Tras la publicación de esta noticia en el periódico, causó rápidamente sensación en la Unión. Los comerciantes patriotas preferían quemar el grano antes que vendérselo a los franceses. Una historia tan conmovedora, como era de esperar, se extendió por todas partes. Pronto, las noticias de comerciantes que quemaban grano aparecieron con frecuencia por todas partes. Algunos eran comerciantes patriotas, algunos lo hacían simplemente por indignación moral. De cualquier manera, todos ellos no querían que los franceses obtuvieran su grano. Surgió una razón para el mercado alcista. El grano es un producto básico. Con el acaparamiento austríaco por un lado y los comerciantes honrados quemando sus existencias por el otro, la reducción de la circulación del grano en el mercado significaba que los precios estaban destinados a subir. Con el estímulo de los capitalistas, todo el mundo creyó que los precios de los cereales se dispararían, lo que llevó incluso a los ciudadanos comunes a empezar a acaparar alimentos. Luego, los precios de las transacciones de granos en la Unión comenzaron a dispararse, siguiendo de cerca la tendencia de Europa. Sobre todo en el mercado de futuros, donde el precio del grano comercializado con meses de antelación aumentó más del doble. Una escena similar se desarrolló no solo en la Unión sino también en otros países americanos. Solo el guión fue ligeramente modificado. No siempre fueron los cereales los que registraron tendencias alcistas, ya que tampoco se descuidaron otras materias primas industriales. El aumento de precios no solo afectó a los franceses. El mundo entero sufrió esta calamidad innecesaria. No había otra opción. Los capitalistas eran demasiado poderosos. Austria simplemente lo inició, y el resto fue manipulado por ellos. Como decían los periódicos. Cuando el emperador da una orden, Europa tiembla y el mundo se mueve. De las granjas se elevaban columnas de humo que cambiaban el color del cielo y de la tierra. De las minas de carbón brotaban montañas de fuego, invirtiendo el día y la noche. Pobre gente, todavía corriendo para conseguir 3 comidas al día, preocupados por mantener el calor. La noticia, llena de ironía, plantea la pregunta. ¿Estaba dirigida a Francisco o a Napoleón IV? Es un tema que merece la pena debatir. Sin embargo, Franz, con buena mentalidad, simplemente asumió que estaba satirizando a Napoleón IV y silenciosamente hizo que alguien cambiara emperador por emperador de los franceses. El acto de quemar suministros también fue interpretado como un medio del público para oponerse a la hegemonía de Francia, una lástima que capitalistas sin escrúpulos aprovecharon, perjudicando en última instancia al mundo. Ministro de Asuntos Exteriores, Weissenberg. Su Majestad, estos son mensajes diplomáticos de varios países, con la esperanza de que podamos mostrar moderación y detener nuestras actuales tácticas económicas. Lo inevitable ha llegado, y pase lo que pase, Austria fue el instigador, por lo que las protestas estaban justificadas. ¿Pero es el gobierno austríaco el responsable del aumento de los precios de las materias primas? La respuesta es no. Incluso con toda su riqueza, el gobierno austríaco no podía comprar todos los suministros mundiales. Los suministros que realmente adquirió representaban solo una pequeña fracción. Aunque la campaña de quemas fue planeada inicialmente por el gobierno austríaco, fue solo un simulacro. Al final solo se quemaron unas pocas miles de toneladas de grano. Los suministros comprados con dinero real no iban a ser quemados en las llamas. Franz no era tan tonto. La quema de suministros fue solo una excusa para el mercado de capitales, para hacer creer a todos que pronto habría una escasez de suministros, lo que haría subir los precios. Ante la escasez interna, las restricciones a las exportaciones eran naturales. Francia, al no ser miembro del sistema de libre comercio, estaba destinada a ser la primera en sufrir las consecuencias. En cuanto a los países más pequeños que fueron daños colaterales, Franz solo pudo expresar su pesar. Después de todo, ninguna táctica en el mundo es perfecta. Es inevitable que algunos sufran pérdidas. Franz preguntó preocupado. ¿Cuánto han subido los precios de las materias primas en el mercado internacional en comparación con el año pasado? Weissenberg. Los precios generales de las materias primas aumentaron un 31,4%, los del carbón un 94,1%, los de los cereales un 144,1% y los del acero un 79,7%. Tras dudar un momento, Franz dijo lentamente. Los precios están más o menos bien. Empiecen a deshacerse de las existencias.
Si seguimos alargando esto, todos se pondrán nerviosos. Las tácticas económicas son útiles, pero el problema es la ira de las masas. Está bien obtener ganancias, pero si insistes, los gobiernos seguramente intervendrán. De hecho, que los gobiernos hayan esperado hasta ahora para protestar es gracias a los esfuerzos sustanciales de los capitalistas. Los precios se determinan por la oferta y la demanda del mercado. Nadie lucha contra el dinero. Si las compras austriacas hacen subir los precios, son los capitalistas los que más se benefician. En su afán por obtener ganancias exorbitantes, un número incalculable de capitalistas, bajo el pretexto de resistirse a la hegemonía francesa, quemaron suministros para impulsar el aumento de los precios. El primer ministro Karl objetó: Majestad, si empezamos a descargar ahora, estos suministros acabarán en manos de los franceses. En cierto sentido, la venta de suministros a Austria aumenta ahora el potencial bélico de los franceses, lo que equivale a ayudar al enemigo. Si alguien que no fuera Franz hubiera sugerido vender los suministros almacenados en el extranjero, el primer ministro Karl habría tenido palabras selectas para toda su familia. Franz negó con la cabeza. No podemos prolongar esto más. Los precios ya han subido muchísimo. Si nos demoramos más, estos suministros se nos acabarán encima. Como compramos a precios altos, no podemos perder esta oportunidad de vender, o será difícil deshacernos de ellos más adelante. En cuanto a tu preocupación por ayudar al enemigo, eso es totalmente redundante. Incluso si no vendemos, los franceses aún pueden conseguir estos suministros. No lo olvidemos. El mundo capitalista tiene hoy un exceso de capacidad de producción, no una escasez. Los suministros que hemos almacenado solo representan como máximo el 1 o 2% del mercado total. Si los franceses simplemente pospusieran el inicio de la guerra, todos sus problemas estarían resueltos. La situación internacional actual no nos favorece para iniciar la guerra. Polonia y Bélgica exigen que Francia dé el primer paso político. Solo podemos responder defensivamente. Al vender los suministros ahora, no solo salvamos las apariencias ante los gobiernos, sino que también nos arriesgamos a obtener ganancias y, de paso, a atrapar a los franceses. ¿Por qué no hacerlo? Esta es la realidad. Le guste o no al gobierno francés, los precios han subido y deben aceptar el alto coste si quieren comprar. Tras reflexionar, el primer ministro Karl asintió. Si ese es el caso, bien podríamos provocar un poco a los franceses y empezar a descargar después de que estalle la guerra. Para ser más precisos, los precios alcanzarán su punto más alto justo después del estallido de la guerra. El principal problema para que los franceses no inicien la guerra es la falta de suficientes suministros estratégicos. Si la guerra se prolonga, estarán en apuros en medio año. Los franceses no son tontos. Han considerado las consecuencias de una guerra prolongada. Al fin y al cabo, además de Prusia y Alemania, se enfrentan a la gigantesca Austria. Un enfrentamiento entre grandes potencias no se resuelve en una sola batalla, e incluso si pierde, siempre existe la posibilidad de reagruparse y recuperarse. Mientras el enemigo se niegue a ceder, la guerra no podrá terminar rápidamente. Incluso después de adquirir los suministros, no se pueden utilizar de inmediato. Lleva meses o más transportarlos y procesarlos de vuelta a casa. Capítulo 890. El 11 de septiembre de 1890, Alemania, Bélgica, Austria, Grecia y Montenegro cerraron simultáneamente sus rutas comerciales con Francia y comenzó oficialmente el embargo. En ese momento, el continente europeo se llenó de una tensión ominosa, ya que todos sabían que esto era el presagio de una tormenta que se avecinaba y una guerra europea parecía inevitable. ¿Aconsejaría a los franceses hacer concesiones? El embargo de la alianza antifrancesa había acorralado al gobierno de París. Retroceder no era un camino hacia la libertad y las vastas perspectivas, sino una caída al abismo. ¿Aconsejamos a la alianza antifrancesa mantener la calma? Esto era aún menos aceptable. La alianza antifrancesa fue la víctima. Si no fuera por el ambicioso deseo francés de invadir Europa Central, nada de esto habría sucedido. Las preocupaciones de los espectadores eran simplemente temores de que la guerra en Europa afectara a los inocentes. No era porque amara tanto la paz. De todos modos, los verdaderos pacifistas no podían tomar el poder. En el Palacio de Versalles, Napoleón IV, con ojeras, convocó otra reunión política. No había otra opción. La espera era lo más angustioso.
A medida que evolucionó la situación, lo que originalmente se pretendía que fuera una jugada para obtener ventaja sobre Prusia y Alemania se había convertido en una batalla decisiva que determinaría el futuro de Francia. El ministro de Asuntos Exteriores, Karl Charles, declaró: Austria ya ha comenzado a crear la alianza antifrancesa y ahora ya ha convencido a Bélgica, la Confederación Alemana del Norte, Grecia y Montenegro para que se unan. Suiza y los Países Bajos han comenzado a flaquear, y el sentimiento antifrancés está en aumento en el gobierno español. La mayor parte de la opinión pública europea parece inclinarse hacia la alianza antifrancesa. Últimamente, Austria también ha estrechado lazos con la Federación Nórdica y Portugal. Si seguimos retrasando el proceso, la situación solo se volverá cada vez más desfavorable para nosotros. La especulación es lo más temible. El gobierno austríaco se reúne frecuentemente con dignatarios extranjeros y anunció que estos eran esfuerzos para fortalecer la cooperación comercial. La explicación del gobierno austríaco solo aumentó las sospechas de Karl Charles. En la era del libre comercio, los gobiernos generalmente no interfieren en las operaciones económicas. No hay mucha cooperación de la que hablar. De hecho, era cierto. Aunque Austria tenía contactos frecuentes con varios países, no habían firmado ningún tratado, al menos no públicamente. Karl Charles no conocía los detalles específicos de las negociaciones, pero recibió noticias de que los representantes tuvieron una conversación bastante agradable. Ya fuera para disgustar deliberadamente a Francia o para considerar realmente unirse a la alianza antifrancesa, no fue una buena señal para el gobierno francés en ningún caso. Primer ministro Terence Burkin. Actualmente, no solo enfrentamos problemas en la diplomacia, sino también en la adquisición de materiales estratégicos. En cuestión de pocos meses, el precio de los materiales estratégicos que planeábamos comprar casi se ha duplicado, y el precio de algunos bienes incluso se ha duplicado directamente. Muchos países, con el pretexto de calmar los precios internos, han aumentado los aranceles entre ellos, incrementando significativamente el coste de las compras para las empresas. Afectadas por la falta de suministro de materia prima, algunas empresas nacionales ya han comenzado a recortar la capacidad de producción, lo que es muy desfavorable para la guerra que está a punto de comenzar. Todo indica que Austria está manipulando todo esto y tratando de utilizar estos métodos para derrotarnos fuera del campo de batalla. Las guerras entre grandes naciones no se libran solo en el campo de batalla. La lucha se extiende más allá de él y está igualmente llena de peligros. En este sentido, Francia se encuentra sin duda en desventaja, ya que el volumen del comercio exterior de Austria es varias veces mayor que el de Francia y su mercado interior también supera con creces al de Francia. La influencia política y económica de ambos bandos no está al mismo nivel. Sumado a cuestiones históricas, es casi inevitable que el gobierno francés esté en desventaja. Napoleón IV frunció el ceño. No puede ser tan grave. Si los países europeos realmente apoyaran la alianza antifrancesa, ya se habrían unido al bloqueo contra nosotros. Si todos se unieran, no podríamos oponernos a todas las naciones, y abandonar la estrategia en Europa Central sería el resultado inevitable. La situación actual parece más bien como si Austria estuviera moviendo los hilos, convenciendo a países para que monten un drama para nosotros, con el objetivo de hacernos caer en el caos. Tras tantos años como emperador, Napoleón IV ya no era un recién llegado ingenuo. En política no hay secretos. La política nacional y la diplomacia giran en torno a intereses. Partiendo del ángulo de los intereses y analizando qué es lo que más beneficiaría a un país, se podría intuir, a grandes rasgos, lo que los países pretenden hacer. Sin duda, un daño mutuo entre Francia y Austria beneficiaría a todos. En tales circunstancias, salvo Prusia y Alemania, que no pueden evitar verse involucradas, todos preferirían observar el incendio desde el otro lado de la costa. Aparte de países como Grecia y Montenegro, que no tuvieron otra opción que apoyar a Austria, no había ninguna razón para que los demás países se unieran a la alianza antifrancesa. A los ojos de Napoleón IV, el comportamiento de estos países solo sirvió para alimentar el impulso, alentando a los austríacos y fortaleciendo su determinación de declarar la guerra contra Francia. Ministra de Economía Elsa. Majestad, no podemos demorarnos más. Para cuando hayamos terminado nuestros preparativos de guerra, el enemigo habrá hecho lo mismo. No formamos parte de un sistema de libre comercio y estamos en desventaja inherente a la hora de adquirir materiales estratégicos.
Nuestra economía nacional también es ligeramente inferior a la de Austria, lo que nos hace incapaces de una guerra de desgaste contra ellos. Napoleón IV comprendió que no solo los ministros estaban ansiosos, sino también los capitalistas nacionales. Una vez que el gobierno francés adoptó una estrategia centroeuropea, los capitalistas aceleraron al máximo la producción. Con el paso del tiempo, la cantidad de bienes disponibles para todos aumentó día a día, mientras que el flujo de capital disminuyó día a día. Sin el estallido de la guerra, todos no pueden evitar sentirse ansiosos. Si ocurre algo importante a mitad de camino y de repente la guerra se cancela o se pospone por 3 a 5 años, todos estarían en serios problemas. Los bienes vendidos son dinero, pero el inventario mantenido no es un activo. Es un pasivo, porque el almacenamiento también genera costos. La compra anticipada del gobierno era solo una ilusión. Simplemente no era factible, por una razón muy simple. El gobierno francés no tenía suficientes almacenes para guardar todos esos materiales. En este contexto, la única manera que tenían los capitalistas de deshacerse de sus acciones era precipitar un estallido temprano de guerra. Los ministros clamaban por un comienzo rápido de la guerra, no porque todos hubieran sido sobornados, sino porque sabían que ya no podían detenerla. O bien el gobierno tomaría la iniciativa de provocar una guerra y tomar el control, o bien lo harían los capitalistas, y nadie sabía cómo se desarrollaría la situación a partir de ahí. Antes de que Napoleón IV pudiera tomar una decisión, un asistente corrió a la puerta y gritó con urgencia: Su Majestad, información militar urgente desde el frente. La situación en Europa ya era muy tensa. En ese momento, incluso si la alianza antifrancesa atacara primero, nadie se sorprendería. Al enterarse de la urgente información militar, Napoleón IV, naturalmente, no se atrevió a descuidarla. Que la traigan pronto. Un momento después, Napoleón IV dijo lentamente: Hemos recibido noticias del frente de que 3 soldados fueron emboscados por el enemigo mientras patrullaban la frontera con Bélgica. 2 están muertos y 1 está desaparecido. Las fricciones fronterizas no eran nuevas, pero nunca antes se habían producido víctimas. Dadas las crecientes tensiones, ya era rutina una mayor vigilancia en las fronteras y que los soldados patrullaran en grupos y permanecieran cerca unos de otros. Normalmente, en caso de incidente, las tropas cercanas llegarían con prontitud. Las muertes eran comprensibles, pero una desaparición resultaba desconcertante. Es improbable que Prusia y Alemania hicieran algo tan atroz a menos que hubieran perdido la cabeza. Pero en esta coyuntura crítica, nadie se preocupó por esos detalles. Lógico o no, el gobierno francés quería la guerra y este era el pretexto perfecto. Incluso si Napoleón IV supiera que esta excusa tenía sus problemas, no podría permitirse investigar más. De lo contrario, cualquier hallazgo solo traería vergüenza al gobierno francés. Sin embargo, era natural sentir indignación por dentro. Los fallecidos eran soldados franceses. No murieron en el campo de batalla, sino que se convirtieron en víctimas involuntarias porque algunos querían provocar una guerra antes de tiempo. Todos guardaron silencio, cabizbajos. Este incidente también los puso en una situación difícil. Quizás sería manejable antes o después, pero este momento en particular fue el peor posible. Acababan de persuadir al emperador para que declarara la guerra, y ahora aparecía un pretexto oportuno. Parecía, sin duda, un golpe de estado palaciego. Este tipo de malentendido podría ser fatal en política. Si estuvieran tratando con un emperador poderoso, podrían ser enviados a casa inmediatamente. Bajo la aguda mirada de Napoleón IV, el primer ministro Terence Burke habló con firme resolución. Su Majestad, a la luz de este incidente, debemos exigir inmediatamente responsabilidades a Bélgica. Exigimos que el Reino de Bélgica entregue a los culpables en 48 horas, libere al soldado capturado y nos compense por nuestras pérdidas. De lo contrario, al ver el rostro cada vez más sombrío de Napoleón IV, al primer ministro Terence Burke le resultó difícil continuar. Su voz se quebraba intermitentemente. Pareciendo creer que ya era suficiente, Napoleón IV retiró su mirada amenazante y dijo con frialdad: Procedan como sugiere el primer ministro, pero esperemos que no surja más caos. Fin del capítulo 890.